a quienes de a poco se van a ir integrando. Rostros nuevos, ya vamos a hablar, ya vamos a conversar de todo y cada una de las cosas. Sin lugar a duda, partir por agradecer a quienes se van a empezar a sumar con nosotros a contar de ahora en nuestro sitio de red social Facebook, la Semana Política, porque estamos de vuelta. Nos dimos una semana después de conversar también, de sufrir internamente la partida de nuestra querida amiga, compañera Michelle, eh, para ver también qué es lo que pasaba en el medio local, en el medio nacional, para nutrirnos de información, para recoger, para conversar con las vecinas, con los vecinos. Y es importante mantenernos al día en cada uno de los temas que queremos compartir con ustedes. Pero ya estamos de vuelta. Hoy día, 11 de noviembre, me voy a tomar una libertad absoluta. En esto quiero comenzar por dar un afectuoso saludo a todas y todos, las asistentes sociales, las trabajadoras y los trabajadores sociales, que hoy día en Chile celebramos, y digo celebramos, porque es la profesión que abrazo desde mi alma, desde mi corazón, y agradezco las muestras de cariño que he recibido hoy día, y que desde el aula he tratado de impregnar no la preparación de profesionales, sino la preparación de personas. El mundo está lleno de profesionales, pero las buenas personas son las que faltan. Y el trabajo social es aquella profesión que pinta el mundo y pinta el mundo de colores. Así que me permito y me tomo esa libertad con el permiso de quienes compartimos en este momento, en este programa, para dar un afectuoso saludo, reconocimiento a su labor de tantos años y ese gran trabajo, sobre todo para aquellas personas los más vulnerables. Así que un abrazo cariñoso para todas y todos mis colegas que sin lugar a duda se merecen eso y más. Dicho eso, vamos a empezar a saludar a quienes hoy día nos acompañan. Seguimos igual que siempre. Algunos dicen deslenguado, otros dicen que solamente aportamos con crítica, con reflexión y también con opinión propia. Y eso es lo que pretendemos construir. Y lo construimos no desde de lo que nosotros queremos, sino que recogiendo lo que la ciudadanía, y sobre todo la ciudadanía de Osorno, eh, piensa y quiere. Vienen muchas cosas y esto está compuesto por mujeres y hombres de Osorno. Vamos a saludar primero que nada a nuestro querido amigo don Rodrigo Toledo. ¿Cómo estás? Querido amigo, un agrado saludarte. Bienvenido de vuelta. Un agrado saludarte, José. Aprovecho de saludarte por celebrar tu día, la profesión que tanto quieres, ¿cierto? Así que ya hice el saludo afectuoso, pero los cariños hay que publicarlos a veces. Así que aprovecho de saludarte por eso. Y sí, contento de estar nuevamente. Ya pasamos nuestro duelo, ¿cierto? Deseándole lo mejor para Michelle, en los nuevos rumbos que emprendió. Y bueno, ha pasado harto como para que empecemos a revisar, así que muy contento de estar acá nuevamente porque se echó de menos el programa la semana pasada. Y vamos así, vamos a conversar y vamos a reflexionar y vamos a ser buenos para hablar como siempre hemos sido. Un abrazo, querido amigo Jorge Tejeda Roa, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarlo también a cada uno de ustedes, especialmente a Alicia, a Cristina, y saludar a todos los asistentes o trabajadores sociales. En su día, por lo menos por labores profesionales, me tocó primero hacerle clase a muchos y después compartir en el trabajo, en el día a día, y sé lo importante que son para el trabajo, por la comunidad. Así que un gran saludo a todos mis colegas y también a mis alumnos de aquella época. Así que sea un bonito día para todos ellos. Estoy seguro que lo pasaron como lo pasan los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales y los asistentes sociales, digo yo que soy más viejito nomás, eh, lo pasaron trabajando. Y vamos a empezar a conocer estos nuevos rostros que vienen a rejuvenecer lo que ustedes ven acá, pero también le vienen a dar esta alegría a nuestro panel y que Michelle dejó, ¿no es cierto?, instalado eh, como la presencia femenina, que sin lugar a dudas es un aporte inmenso y que vamos a descubrir quiénes son y sus características. Quiero saludar primero ustedes la conocen, ella fue parte de una organización en Osorno, una tremenda profesional, un aporte dentro de la ciudadanía y que sin lugar a dudas también queremos agradecer desde ya
que te hayas sumado con nosotros y que nos acompañes de aquí para siempre. Alicia Vesperina, gusto de saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José. Para mí un tremendo honor ser parte de este panel y poder juntar aquí opiniones diversas y poder conversar respecto a nuestra sociedad, interactuar con quienes nos están escuchando en momentos tan especiales para nuestra sociedad. Yo creo que todos estamos llamados a ser parte, así que un encanto estar aquí con todos ustedes. Lo estoy pasando muy bien, por lo menos hasta ahora. Así que sigamos. Bueno, su rostro le es familiar, así que por lo tanto, bienvenida Alicia, muchas gracias, te reiteramos por acompañarnos y desde ya, es tu espacio, el espacio de todas y de todos. Y la dejo para el final porque yo la conocí chiquitita, debo decir que era muy jovencita cuando la vi ahí incipiente en los medios de comunicación, abriéndose camino, en un lugar reservado y nosotros lo teníamos siempre para personas hombres. Y sin lugar a duda ella se fue abriendo camino con su característica, con su especialidad, y fue llegando y dando el tinte requerido para la nota adecuada. Cristina Ñasco, un agrado encontrarnos por acá. Bienvenida, querida amiga, un gusto de saludarle. Muchas gracias, José, muchas gracias por esa presentación. De verdad, yo estoy muy contenta de participar en este espacio. Siento que el otro día me preguntaban qué sentía como participar como panelista, porque siempre nosotros los periodistas estamos detrás sin mucha opinión, en realidad teniendo siempre nuestra propia opinión, pero siempre contando un poco lo que pasa externamente. Entonces, para mí, de verdad, es un agrado esta invitación, la tomé con mucho cariño, además porque siento que es el momento, yo les decía ayer, de que nosotras como mujeres, yo soy periodista, hay periodistas feministas, mucho orgullo, y cuesta mucho ser periodista feminista en el sur de Chile, en Osorno. Ustedes saben cómo es nuestra ciudad de compleja en muchos aspectos. Entonces, me siento orgullosa de serlo y de estar aquí, de que ustedes me hayan invitado, me hagan parte también de este espacio. Y agradecida, contenta y ansiosa también de conversar, de dialogar, de discutir también, porque sin duda vamos a tener muchas diferencias, pero todo con el respeto que debe ser y obviamente comprendiendo las diferencias y distintas posturas también políticas que vamos a tener obviamente en todos los temas que vamos a conversar. Así que muchas gracias. Bueno, ahí está. Cristina, Alicia, ya son parte de este espacio. Este espacio es de ustedes, es de nosotros, es de todas y es de todos. Espacio que incipientemente lo fuimos haciendo con muchos temores, que sin lugar a dudas también fuimos avanzando y fuimos los pioneros. Fuimos los pioneros, fuimos los primeros. Fuimos copiados, pero jamás igualados. ¿Ya? Después muchos empezaron a hacer otras cosas, pero sin lugar a dudas tenemos el orgullo, lo decimos sin ninguna soberbia, de empezar a poner la opinión, la crítica, pero también a recoger lo que lo que la ciudadanía de Osorno piensa y siente. Aquí entramos todos y todas, los de allá, los de acá, los de arriba, los de abajo. No importa lo que usted piense, si usted quiere decirlo en el marco del respeto, ahí debe estar. Y vamos a recoger su opinión. En la mañana recogíamos una opinión de un querido amigo de muchos años, donde reclamaba respecto de que, oiga, pero ¿por qué siguen invitando a los políticos? Aquí no invitamos políticos, aquí invitamos ciudadanas y ciudadanos. Si alguien tiene una militancia, nosotros no la preguntamos. Y aquí el espacio es para todas y para todos. Él dijo, ¿por qué no invitan a los emprendedores? Los emprendedores fuimos los primeros que invitamos. Estamos la multigremial, han estado todos los gremios de la salud, recuerdo las empleadas de casa particular, ahí Jorge si se me queda alguno, pero un sinnúmero de organizaciones con nosotros. Realizamos 3 conversatorios, por lo tanto, en este espacio entramos todas y entramos todos. Y entramos en esta área porque a esto vinimos, a esto reflexionar. Quiero partir contigo, Alicia. En esta semana, y tú lo dijiste, hay temas que nos importan. ¿Cuál crees tú que son aquellos temas que hoy día nos están tocando en Osorno como ciudadanía, pero también que nos golpea desde fuera? Yo creo que a nosotros como soninos nos mueven las mismas problemáticas que mueven en este minuto a todo el país y que lo refleja muy bien la opinión que acabas de leer de la persona que opinó, porque resulta que todos necesitamos espacios de participación.
y yo noto una ansiedad por comunicarnos y por entendernos y por conocer al otro. Yo siento que la política no recogió eso durante mucho tiempo y por eso es la crisis en la que estamos. Así que a mí me mueve, y por eso estoy aquí en este minuto, conversar, más que nada escuchar, y estoy segura que después de mucho conversar nos vamos a dar cuenta que los problemas que todos queremos resolver son los mismos. Por lo tanto, yo diría que esa es nuestra problemática como soninos, más allá de que eso luego se refleje en unos proyectos específicos o en modos de hacer las cosas, o qué sé yo, pero necesitamos en este momento vincularnos. Ojalá se multiplique, como decías tú, este programa quizás no va a ser igualado, por supuesto, pero sí que vayamos haciendo comunidad de nuevo y que vayamos conversando y que no nos polaricemos y que el enemigo no es ni él, ni él, ni él, ni él. No, el enemigo es el problema, cómo lo resolvemos todos juntos. Eso diría yo que es la problemática, más de entrar en el detalle, como sentar como un marco de conversación. Gracias, Alicia. Cristina, se descubre, se hace este Chile nuevo respecto de muchas temáticas. Sin lugar a duda, el tema de género se impuso por sobre otros temas que son tan o más importantes. ¿Cómo crees tú, cómo visualizas tú esta mirada del género hoy día en este mundo convulsionado, este mundo que a veces el tiempo nos lleva? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que siente esta mujer profesional que se desempeña en un servicio público y que muchas veces, a lo mejor, ha tenido que sufrir en carne propia ciertas características sociales? Bueno, hay un eslogan que a mí me gusta mucho, que es nunca más nosotras. O sea, creo que estar presente en todos los espacios hoy día nos corresponde y lo estamos tomando. Yo creo que las mujeres podemos aportar en todos los espacios. Nunca nos habíamos sentido quizás como con la obligación de estar. Hoy día estamos tratando de posicionarnos en ese lugar y de que nos incluyan, porque todo lo que se ha construido desde las políticas públicas, podemos hablar desde las políticas, solo las políticas públicas, ha sido con una visión masculina. Ustedes saben que si no estamos nosotras al lado, muchas veces empiezan a conversar desde la realidad masculina, que es muy distinta a la que nosotros tenemos, y obviamente no va a estar la visión que nosotras tenemos de sociedad, de cómo construir una sociedad. Nosotras muchas veces pensamos muy en comunidad, somos mucho más allá, y creo que hoy día sin nosotras no se puede hacer política, Así es. política ni local. Y yo creo que Osorno hoy día es urgente comenzar a dialogar con relación al tema de género, más allá de solo, no sé, lo que se habla, por ejemplo, del aborto en 3 causales, que es uno de los temas que nosotros como feministas estamos conversando, pero son una cantidad innumerable de temas que se tienen que conversar en la ciudad. Osorno es una ciudad muy machista, las autoridades son machistas, el discurso es muchas veces machista de verdad. O sea, si tú te pones a leer un discurso de cualquier político de la ciudad, es masculino, o sea, no estamos incluidas en su discurso. Entonces, ahí hay que estar, por eso Muy bien. es importante. Muy bien. Queremos mejorar, Cristina, si nos puedes mejorar el audio, porque llega entrecortado y nos dice, por ejemplo, una de las personas que está con nosotros, Tati Comoreno Rangel, que se escucha entrecortado y llega muy débil tu audio. Entonces, para que lo podamos mejorar. Y aprovechamos de saludar también a quienes, reiteramos, nos están acompañando en nuestra red social, en nuestra página La Semana Política, para recoger sus inquietudes. Querido amigo Rodrigo, oiga, se nos fue el ministro del Interior y llegó un alcalde. ¿Cree usted que en su tocayo, Rodrigo, se van a recoger todas estas inquietudes
este clamor ciudadano respecto de las cercanías que pueden establecerse finalmente entre un ministerio que tiene a cargo Carabineros, la Policía de Investigaciones, y que sin lugar a dudas por Carabineros entra aire como en algunas casas que construyeron hace algunos años. Oiga, Rodrigo, ¿qué le parece toda esta situación política en torno a esta este nuevo ministro del Interior, su homónimo? Mira, yo creo que normalmente lo que está ocurriendo es que nosotros vemos de qué tienda viene o qué cargo está ocupando como para ver cuál más o menos va a ser el estilo. El saliente ministro Pérez se hablaba de un liderazgo mucho más duro, porque venía de la UDI, etcétera. Y yo creo de que en el fondo, más allá de las acusaciones constitucionales y todo, su administración estuvo lejos de eso. Respecto al tema de que si, por ejemplo, en este caso, el actual ministro Delgado va a tener un estilo distinto, yo creo que sí. Yo creo que el hecho de tener mayor contacto ciudadano, de estar en el día a día con los vecinos, yo creo que eso claramente va a hacer y va a influenciar en que él tenga a lo mejor un contacto más cercano con respecto a las problemáticas de la gente. Ahora bien, creo que finalmente él va a estar tomando una pega titánica en lo que viene de ahora en más y por lo tanto creo que fácil no la va a tener, y no la va a tener ningún ministerio en el fondo por la situación que estamos viviendo hoy en día. De hecho, es creo que diste en el clavo en el sentido de la importancia de los liderazgos territoriales, porque actualmente nosotros, hoy día, el comercio en general, tanto en el barrio Lynch como en el sector gastronómico, está pidiendo a gritos que cerremos la cuarentena, cuando hace 4 o 5 meses atrás estábamos pidiendo que por favor nos den cuarentena, etcétera. Y en este ir y venir y en esta montaña rusa de sensaciones, lo que nos damos cuenta es que no somos capaces en los mismos territorios de tomar nuestras propias decisiones o estamos a la espera de un ministerio o de una entidad nacional para tomar nuestras propias determinaciones. Y eso habla del excesivo centralismo que existe hoy día. Espero que el ministro y mi tocayo, ¿cierto?, tenga a lo mejor ese contacto con el territorio, con la ciudadanía, sea para mejor, digamos, y le vaya mucho mejor que lo que le fue a Pérez. Tocayo y amigo personal me dijeron a mí que tenías el número de teléfono que lo podías llamar. No sé si será cierto eso. Jorge, Rodrigo, en las postrimerías de sus palabras, de su intervención, deja entrever algo que hemos conversado, que desde la mirada territorial, la descentralización de las situaciones, ¿cuál importante? Y vamos a hablar de descentralización y regionalización con nuestro invitado que vamos a tener desde las 9 en adelante, pero desde la mirada, ¿tú crees que hemos podido avanzar o en realidad todavía estamos con esta mirada tan nacional y poco local? Yo durante años he hablado de descentralizar el país, pero hoy día voy a ser centralista, esencialmente por la situación que estamos viviendo de pandemia. Y voy a ser centralista porque lo planteé hace tiempo acá mismo en el programa, que acá cuando hay una emergencia como es la pandemia, debe haber una sola voz. Y yo creo que esa ha sido una de las gran fallas que ha tenido el gobierno. Cada ministerio ha tomado decisiones por separado, cada ministerio ha generado sus propias políticas y ha faltado un ente unificador. Y por lo menos desde la experiencia laboral, uno sabe que en situaciones de emergencia, ya sea por desastres naturales, un terremoto, inundaciones o erupción volcánica, debe haber una voz nacional. Y en este caso, como es una emergencia y es una pandemia que nos está quejando de Arica a Punta Arenas, ¿no es cierto? Creo que ha faltado eso, para que el mensaje sea uno solo, para que las propuestas en términos de cuidado que se le debe generar a la población sea uno solo, para que en definitiva tengamos claro que cuando se hace una cuarentena es una cuarentena, ¿ya? Porque uno puede advertir que esta pseudo cuarentena que estamos viviendo hoy día no ha contribuido a mejorar la situación de propagación de la pandemia. Y hablo de pseudo cuarentena porque si tú te fijas en la cuarentena del mes de abril, que fue una de las primeras que hubo en el país, ¿no es cierto?, donde estuvimos prácticamente todo el mes,
Esa cuarentena fue bastante efectiva. Había mucha fiscalización, había mucho control, y eso logró que pudiéramos salir rápidamente del proceso de propagación del virus. Ha pasado el tiempo, ¿no es cierto? Y se generaron una serie de políticas que seguía dejando de lado principalmente a uno de los gremios más afectados, que es el gastronómico y el turismo. Y cuando ya estaban empezando a tomar impulso para poder despegar, ¿no es cierto?, y poder desarrollar sus actividades normalmente, viene esta nueva cuarentena que los obliga a cerrar sus locales, generando todo un proceso de desmedro económico en sus actividades, ¿no es cierto? Y además vemos que no hay claridad de parte de la autoridad, por lo menos esa es mi visión. Y creo que en ese sentido esto se debe ordenar bajo dos ejes esenciales. Uno, que hay que cuidar la salud de la población, pero para eso se debe hacer una campaña publicitaria agresiva con respecto a eso. Porque a pesar de los meses que llevamos, la gente no ha logrado asumir lo riesgoso que es la propagación del virus. Y en segundo lugar, las cuarentenas deben generarse de tal manera que las actividades económicas también puedan desarrollarse bajo ciertos parámetros y bajo ciertos elementos que nos entreguen esa seguridad para garantizar también los negocios, sobre todo de los emprendedores. Gracias, Jorge. Oye, Cristina, el derecho así, ¿se termina la cuarentena o en realidad tú sientes que todavía debemos guardar esta suerte de quedarnos en casa para cuidarnos? ¿Y tenemos cultura del autocuidado, crees tú, o no? Primero quiero saber si se escucha bien. Sí, ahora sí. Ya, perfecto, me puse el micrófono. Mira, bueno, hemos estado, yo siempre pregunto por ahí, uno que tiene contacto en medios, colegas que trabajan en los servicios, preguntando qué va a pasar mañana, qué es la información que deberíamos recibir, pero está complejo, porque justamente lo que no existe es la política del autocuidado. O sea, bien lo decía Jorge, la primera cuarentena fue súper efectiva porque en realidad nos quedamos en la casa, no trabajamos, mucha gente se quedó realmente en teletrabajo, ahora no, ya muy pocas personas están en modo teletrabajo. Desde que se volvió a trabajar como en esta normalidad, eh, ya no se retrocedió en la nueva cuarentena. Entonces, mucha gente está en los trabajos, en los espacios comunes, oficinas comunes, compartiendo, entonces, o sea, o compartiendo en el sentido del trabajo. Entonces, eso ya no permite un cuidado extremo como el que tuvimos en la cuarentena anterior, pero tampoco existe una política del autocuidado en el sentido de que nosotros deberíamos entender el uso de la mascarilla constantemente, el quedarnos en la casa, el salir solamente cuando es estrictamente necesario. Y hoy día no se ve, o sea, si realmente nosotros cumpliéramos con esas medidas que son mínimas, el contagio no iría en aumento, pero no ocurre porque en realidad no pensamos en ello, ¿ya? Si los contagios que se dan es justamente porque rompemos esa línea que no debería ser, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Yo creo que vamos a seguir una semana más. Sí, existe esa duda y existe ese dolor. Ayer o durante estos días conversaba con un dueño de un local. Me decía que en este último tiempo han cerrado cerca de 20 locales, cerrado. O sea, no pueden abrir porque no tienen más recursos. Y Alicia, quiero aprovecharme ahí desde la expertise gremial y profesional. ¿Qué sientes tú que en esta segunda parte y este segundo llamado de cuarentena nos faltó como para poder en realidad tomar conciencia de lo que está pasando? En realidad estábamos preparados para esta suerte de teletrabajo o mirados y quiero situarme desde el ambiente tal vez más cercano tuyo, el mismo gremio de la construcción, lo complejo que debe ser el no tener ingreso, no tener trabajo. O sea, súper complicado para el gremio de la construcción porque resulta que nosotros para desarrollar nuestros proyectos necesitamos estabilidad a largo plazo. Nosotros desde el estallido social que vimos una baja pero casi a cero de la actividad porque obviamente nadie se quiere arriesgar a partir con algo que requiere de mucho tiempo de inversión y para que empiecen los retornos.
Sin embargo, en el manejo de la pandemia, nuestro rubro tomó un liderazgo bien interesante porque nosotros, vistos en la imposibilidad de hacer teletrabajo en la construcción, lo poco que había, dijimos, bueno, esta cosa hay que sacarla adelante de alguna manera, e implementamos a nivel nacional protocolos sanitarios, pero súper estrictos para las obras. Tanto así que en este minuto tenemos el permiso para poder funcionar con las obras, obviamente súper de la mano con la autoridad sanitaria y visado por ellos incluso. Nosotros tenemos seguimiento día a día de todos los trabajadores, toda la información se sube a las páginas que son auditables, todo el mundo puede hacer una denuncia en caso de que no se cumpla algo, por lo tanto, mi punto es que sí se puede, y yo ahí me quería expresar algo de lo que dijo Jorge, que yo también creo que esto tiene que ser una política nacional, pero una política nacional que se entienda, porque por lo menos yo no entiendo, porque esta segunda cuarentena fue sin cordón sanitario, por ejemplo. O sea, algo que no entiendo. La primera fue, y oye, todos vimos que había tacos de 4 horas para entrar y salir, lo que obviamente desincentivaba a cualquiera que quisiera salir a tontear. O sea, el que de verdad se pegaba las 4 horas de taco era porque realmente lo necesitaba. Entonces, gracias a eso pudimos controlar la cuarentena y los casos bajaron y estuvimos muchos meses sin casos. Entonces, lo que ahora yo siento es que se está destrozando la economía a mucha gente, se está acabando la plata, efectivamente, las ayudas públicas ya no son infinitas, hay que gerenciarlas, y no se establecen cosas tan básicas como los cordones. Entonces, es como una cuarentena medio a la chilena. Entonces, al final no va a resultar. Y no podemos seguir arriesgando que haya mucha gente que sigue perdiendo sus trabajos, perdiendo sus fuentes laborales, por cosas que de verdad no se entienden. Ahora, con todo respeto se lo digo a la autoridad sanitaria, yo no soy quien está ahí para tomar las decisiones, pero yo por lo menos no lo entiendo. Y no lo entiendo porque quizás no lo han explicado claro. Yo no veo cuál es la estrategia. Yo no veo si me dicen, mira, esto tiene que ser así porque de ser de otra manera pasaría tal cosa, lo hemos evaluado, hicimos los cálculos, qué sé yo. Eso me pasa. Entonces es como... Es complicado, es complicado. Yo no sé si estamos apostando a que aparezca una vacuna y llegar así con esto hasta marzo, no sé. Y otra cosa que también me complica, aprovecho de decirlo, es que esto no es igual a cuando partimos. Llevamos 7 meses de información, llevamos 7 meses de datos. Y los datos oficiales del MinSal nos dicen que de los 555.000 contagios que existen comprobados con PCR, el 16% es de mayores de 60 años. O sea, el 85% se da en la gente joven. Sin embargo, los fallecimientos es al revés. El 85% se da en la gente mayor y el 16% en el resto. Por lo tanto, hacer una cuarentena tabla rasa es ineficiente, porque tú no focalizas ni cuidas a las personas que realmente tienes que cuidar, que son los mayores. No le lleven el nieto al abuelito, no jodan con eso, por favor. Si el abuelito es el que va a tener problemas en la UTI, no a nosotros. A nosotros nos va a doler la cabeza un par de días, vamos a tener una gripe y vamos a pasar. Eso es lo que dicen los números. Entonces, hoy que ya tenemos datos, yo encuentro como insensato proceder de la misma manera que tuvimos al inicio, que entiendo que porque no sabíamos teníamos que protegernos. Pero ahora la verdad son cosas que yo no entiendo. Sí. Bueno, razón de ello es que un alcalde hoy día tiene interpuesta sendas querellas criminales en contra de quien era ministro de Salud. Y escuchaba en la mañana ahí su intervención en la fiscalía que él fue a declarar de forma voluntaria, y que apuntaba a esto: si las cuarentenas las hacíamos en torno al rebaño, o sea, eran todos, o todos libres, o parcelados. ¿Qué fue lo que apostó, no es cierto, el gobierno a través del Ministerio de Salud en sus primeras instancias? Pero paradójicamente cerraba una comuna y tú atravesabas la calle y tenías la otra comuna. O sea, nadie entendía nada, y eso, Alicia, tienes toda la razón, es información clara y precisa, y que tampoco se hizo, que tampoco entiende hoy día porque no hay fiscalización. Y fíjense que Lidia del Carmen Garcés, que está con nosotros y que saludamos y agradecemos que esté, apunta a eso, dice, pero ¿de qué cuarentena me hablan? Las playas llenas, ¿ya? Entonces, claro, porque era cosa de ver los balnearios. Mira, muchos tenemos redes sociales y estamos ahí, veían como aquí disfrutando en tal playa, es legítimo, pero ojo, la sensación que queda es de desprotección, porque finalmente hay algunos que se quedaron en la casa, no pudieron salir a ninguna parte, porque el autocuidado lo tenían asumido. Dejo lanzada esta pregunta que la hace Joan, dice, ¿cómo pedimos a la gente que se quede en casa si no hay ingresos? El autocuidado es necesario, relevante, pero también la necesidad de trabajar para subsistir.
y hoy día veíamos una protesta de los locatarios del barrio de Lynch. No sé, dejo ahí por favor abierto para que alguno de ustedes pudiera responder esta inquietud que nos hace Joan. Quería aportar algo, José, ¿Sí? No sé, Cristina, quería aportar algo con relación a la pregunta también. acerca el micrófono, Porque, Cristina, un poquito. ¿ahí sí? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, perfecto, los voy a tener sujetados. Sí, la gente que es de menores ingresos, la gente que trabaja al día, o la gente que son microempresarios o pequeños campesinos, también yo trabajo también harto con sectores rurales y vemos cómo la gente ha visto mermada su ingreso. Por ejemplo, la gente que vive en comunas como San Juan de la Costa no puede venir a vender sus productos, se le están subiendo las lechugas, ellos viven de la pequeña agricultura, ¿ya? Y eso ha sido terrible, terrible, porque no pueden venir todos los días como lo hacían antes, tienen que venir 2 veces a la semana a comprar, a vender y a comprar sus cosas para poder seguir subsistiendo en esta crisis, ¿ya? Y a mí me preocupa porque estas personas son justamente las que tienen también mayor posibilidad de contagio. Imagínate los buses de los sectores rurales, cómo vienen de llenos. Es terrible, o sea, y estos son los espacios de mayor contagio, o sea, vienes 2, 3 horas en un bus lleno, no hay ninguna, y aquí yo hago la crítica a la autoridad sanitaria, hago la crítica también al transporte, porque transporte debería también estar fiscalizando los medios de transporte interurbanos, ya entre comunas también, porque no hay una fiscalización de la cantidad de gente que debe ir en un bus, por ejemplo, para que puedan venir y estar seguros. O sea, la gente tiene que trabajar, tiene que tener algún ingreso, pero también debe estar seguro de que no se va a contagiar en el bus o en la fila, en la feria. O sea, eso, ahí no hay ninguna fiscalización, no hay, nadie reclama, porque claramente es gente humilde, gente sencilla que ni siquiera tiene un micrófono para poder reclamar. Alicia, te voy a dar el derecho a réplica porque Tático Moreno Rangel, a raíz de tu intervención, ¿no es cierto? Y estas cifras que dice, y es muy tajante ella lo que menciona, los números y estadísticas no son reales. Disculpen, pero la fuente de alta fidelidad, las cifras son manipuladas. ¿Es así? ¿Se puede manipular las cifras, Alicia? ¿O se puede sesgar la información? Yo lo único Para que responderle a ella, digamos, sí, en virtud de claro. lo que tú estabas diciendo. Lo que pasa es que tenemos que partir de alguna base que creamos, porque si al final cada uno va a dudar de todo, es que entonces, ¿sabes qué? No se puede hacer política pública. Entonces, que cada uno tome los resguardos que crea, cada uno se cuida, así como que cada uno se cuida de cualquier peligro, así como que todos nos ponemos el cinturón de seguridad cuando nos subimos al auto y nos cuidamos, y no tiene que venir alguien a decirnos cuídate, porque bueno, y sigamos haciendo la vida normal. Yo estoy recogiendo estadísticas que están publicadas en el sitio de la Universidad Católica, que se basa en la información oficial que entrega el MinSal. Si a eso no le creemos, ya no hay mucho más que hacer. Ahora, lo que sí es verdad, y que es un dato que también las personas que están haciendo los levantamientos estadísticos te lo dicen, es que el número de contagios es muy subdimensionado, porque hay mucho... Algo pasó, Jorge. Porque hay, por cada caso positivo, hay 2 o 3 por lo menos que no están relevados, porque hay muchos asintomáticos. Entonces hay mucha gente que cursó la enfermedad sin saberlo y esa persona no entró en ninguna estadística. Si el resto de las cifras está manipulada, ahí yo no son mis cifras, no tengo idea. Puede ser, no lo sé, me imagino que eso es lo que está en investigación en este minuto, justamente a raíz de lo que se está haciendo al ex ministro Mañalich. Así que yo no tengo esa respuesta. Rodrigo, seguimos con una suerte de falta de credibilidad en torno a estos temas. ¿Le cuesta todavía? Ya vamos a saludar a nuestro invitado, que ustedes pueden ver ahí. Vamos a cerrar este espacio, te vamos a saludar enseguida, Nofal. Pero, Rodrigo, esta falta de credibilidad todavía es tan latente. ¿La gente no le cree lo que está haciendo el gobierno en torno a esto? ¿O en realidad sigue siendo la gran debilidad del gobierno? Yo no solamente hablaría del gobierno, yo creo que hay un tema de Estado, de las autoridades en general.
Esto no sería distinto si Guillet fuera presidente, o quizás sería peor, no sé. Pero en el fondo yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que determinar es transformar en sintonía la dicotomía que existe entre salud y economía. Nosotros cuando recién partió esto, nos dábamos cuenta de que, por ejemplo, no sé, estaba Iscasiches, Gabriel Boric, me acuerdo que dijo, mira, debiéramos congelar la economía y posteriormente empezar a hablar o sea, cuidarnos primero y después veamos lo económico. Y la verdad es que este cuento nos está mostrando la realidad de lo que viene, el efecto de la pandemia, que tiene que ver con lo económico. Esto es tremendamente grave porque como recién conversamos, sí, eventualmente una vacuna podría liberarnos de este tema, pero ¿qué pasa si esa vacuna demora mucho más de lo que se tiene presupuestado? ¿Cómo aprendemos a vivir con esto? ¿Cómo aprendemos a generar recursos con esto? ¿Cómo somos capaces de seguir produciendo con esto? Es una tremenda incógnita porque hoy día la gente está tremendamente golpeada. En Lynch hablaban de una decena de locales ya cerrados, tú hablabas de otro tema, del tema gastronómico, cómo se va a ver el turismo en una región tan turística. Son tremendamente complejos. Yo creo que existe un problema de comunicación, pero en relación a lo que comentaba recién y que aclaraba nuestra panelista, existe además un tema de infoxicación, demasiada información a través de redes, de teorías conspirativas, de gente también, efectivamente, que muchas veces las cosas que nosotros le estamos pidiendo en cuanto a información a veces es difusa o confusa, pero sí creo que también hoy día enfrentamos esta pandemia con un proceso de infoxicación demasiado alto, con gente con demasiado fake news, etcétera. Entonces, es complejo el tema, pero creo que hoy día nosotros nos debiéramos enfocar en cómo nosotros sacamos adelante todo el tema productivo con pandemia incluida. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Jorge, ¿cómo finalmente se debiera seguir abordando esto? Yo no quiero dirigir tu opinión, digamos, tú has sido claro, pero ¿seguimos en cuarentena o en realidad debe canalizarse con un mayor rigurosidad la información para poder bajar los indicadores que hoy día tenemos que son lamentables? Yo creo primero que, insisto, a nivel nacional hay que centralizar el tema. No se puede seguir disperso y no pueden haber distintos mensajes. Creo que es fundamental. Segundo, hay que invertir en publicidad. Mucha gente, a pesar de que no lo creamos, pone en duda la existencia de la pandemia, pero además no sigue las medidas de autocuidado. Y yo creo que eso debe estar constantemente presente. Y tercero, creo que también la autoridad debe generar las herramientas para que la economía pueda funcionar de buena manera y generar los protocolos que efectivamente permitan que la actividad económica se desarrolle en plenitud. Creo que eso ha faltado. Y lo voy a poner como un ejemplo con lo que pasa en el Ministerio de Educación. El ministro lleva como 10 meses pidiendo el regreso a clases, pero yo jamás he visto de parte del Ministerio de Educación un protocolo claro que, que diga de esta manera lo vamos a hacer y de esta otra manera lo vamos a desarrollar para que podamos volver a clases. Entonces eso que uno ve en un solo ministerio se ve reflejado de una otra manera en todo el proceso. ¿Cómo se ha abordado esta pandemia? Creo que hay mucho desorden, mucha confusión, y si la autoridad está confundida, los ciudadanos estamos confundidos. Ok. Lo vamos a presentar. ¿Puedo aportar algo? Sí, Cristina, por favor. Quería aportar algo para Adelante, Cristina. Sí, sobre el concepto de autocuidado, que igual me genera a mí mucho ruido porque decimos no existe autocuidado, pero tampoco, ¿cómo le explicamos a la gente del campo que aplique el autocuidado? Hay gente que no tiene idea, o sea, de verdad no hay información. Se trata de educar desde donde uno trabaja, pero la gente no entiende o lo ve de una manera distinta, cree que el autocuidado es otra cosa. Entonces son cosas súper básicas que no se realizan, que la gente no las sabe. O sea, hablamos justamente de educación y no hay un protocolo claro. ¿Y cómo educamos a la gente con relación al autocuidado? O sea, eso es lo mínimo, lo primero que se tiene que hacer para poder aplicar una cuarentena efectiva. O sea, la gente no aplica el autocuidado porque no sabe lo que es el autocuidado. O sea, eso es algo que
que debemos conversarlo y debemos trabajarlo también para poder, no sé, convivir con el virus. Sabemos, la información que entregó el Ministerio de Salud es que lo más probable es que la vacuna llegue, no sé, en marzo, abril, se comienza, es lo más probable. O sea, nos quedan bastantes meses y lo más probable es que estemos pimponeando entre cuarentenas y las otras fases, como lo están haciendo otras comunas ya en Santiago, en la región metropolitana. Entonces, lo primero creo yo es que hay que educar con relación a lo que significa la autocuidado, que es básico. Y lo que dice Cristina tiene mucha relación, porque resulta que queremos imponer ciertas medidas de autocuidado en sectores rurales donde no hay agua potable. Por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero antes de presentar y dar a lo que venimos para esta segunda parte del programa, yo quisiera recoger, le vamos a preguntar de lo que él quiere compartir con nosotros, pero yo quisiera recoger de Nofal, y aprovecho de saludarlo, de su experiencia como ex intendente de la región. ¿Han sido todas las medidas las adecuadas, Nofal? ¿O crees tú que en realidad se pudieron haber hecho mejor? Eso desde la experiencia de haber estado desde un edificio mirando, ¿no es cierto?, hacia el océano, con esa mirada hermosa que tiene la intendencia, pero que sin lugar a duda, en una región tan diversa y tan extensa, quedan muchos lugares que hay que cubrir y muchas situaciones por las cuales poder abarcar. Desde esa opinión de la ex autoridad, ya vamos a hablar con la otra parte, pero ¿cuál es la sensación que te queda a ti, por favor? Lo primero, hola José, muchas gracias por tu saludo. También saludar a Jorge, a Alicia, a Cristina, a Rodrigo. Muchas gracias a todos por la invitación. Mira, la verdad es que en el tema de las emergencias, habiendo sido autoridad, habiendo tenido que enfrentar emergencias, por ejemplo, el tema del volcán Calbuco, ¿verdad? En mi periodo, siempre uno trata o se abstiene un poquito de criticar livianamente el trabajo de la autoridad, porque las emergencias son tremendamente complejas de manejar y además son dinámicas, ¿no? No son fenómenos estáticos respecto a los cuales existan fórmulas preconcebidas. Cada emergencia es distinta y bueno, sobre esa contingencia se puede también, es verdad, se puede actuar mejor o peor, pero siempre hay que conceder un margen allí siempre de tolerancia y de beneficio a la duda respecto a las medidas que se adoptan cuando, ¿no es cierto?, no hay experiencia previa, como por ejemplo en el tratamiento de esta pandemia. Así como nosotros no estábamos preparados en 2015 para la erupción del volcán Calbuco como región, creo que tampoco como país estábamos preparados para enfrentar una pandemia como esta. Y eso quedó al descubierto desde el primer momento cuando a última hora, ¿verdad?, estábamos importando ventiladores mecánicos desde China, y después empezamos con esa serie de decisiones erráticas también, contrapuestas, a las cuales ustedes han hecho referencia en sus comentarios, ¿cierto?, en honor al tiempo, para no repetirlas, pero que retorno seguro, que tenemos que retractarnos de esa medida, ¿verdad?, porque las cifras efectivamente se dispararon, y hoy día con cuarentenas que claramente no producen los efectos positivos que todo el mundo esperaba. O sea, hoy hubo una marcha multitudinaria aquí en Puerto Montt, al mediodía, de la gente del comercio, de la gente del turismo, de la gente de las ferias libres, porque ya la situación es sencillamente insoportable. Son 8 o 9 meses sin poder trabajar, y eso significa hoy día derechamente hambre y tremendas necesidades para muchas familias de la región. Y por lo tanto, yo creo que la autoridad hoy, más allá de lo errático que pueda haber sido en los meses anteriores su comportamiento y sus decisiones, va a tener que comenzar a buscar nuevas formas también de resolver esto, porque no podemos seguir, diría yo, con la cortina abajo indefinidamente y manteniendo niveles de contagio que todavía son importantes y que nos alejan un poquito de decir de que esto está superado. Cuesta también de repente entender, por ejemplo, cómo en Puerto Varas no hay cuarentena ni medida alguna. Aquí a 15 kilómetros de Puerto Montt, y en Puerto Montt estamos con confinamiento total hace 3 meses. ¿Qué es lo que marca la diferencia finalmente? Y allí yo creo que centralmente hay decisiones y hay ámbitos donde
hay que apretar mucho, ¿verdad?, en términos de medidas. Acá tenemos focos importantes de contagio en las empresas, en las plantas de proceso, en las pesqueras, sin duda que son, ¿verdad?, lugares donde no se han tomado las medidas, los buses siguen pasando llenos, las líneas de proceso funcionan como absolutamente en tiempos normales, no hay medidas tampoco de prevención especial, y allí se han presentado efectivamente los grandes focos de contagio en el último tiempo. Y por ese tipo de situaciones mal administradas, creo que hoy día pagan justos por pecadores los efectos de las cuarentenas. Entonces yo soy partidario de ir distinguiendo, de ser más finos en el análisis, y también de focalizar mejor el esfuerzo de fiscalización, porque se reclama de que no está la fuerza, que no están las Fuerzas Armadas, que no están los carabineros. Bueno, si son capacidades limitadas también. Y sumado a eso lo que decía Cristina delante, bueno, y que la gente, nosotros también nos estamos cuidando poco frente a lo que podemos hacer. No creo que porque seamos un país tercermundista estemos incapacitados de adoptar determinadas medidas sanitarias básicas, ¿verdad? Como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y creo que allí a la gente también, a todos nosotros nos ha faltado, ¿cierto?, más responsabilidad. Si logramos avanzar en eso y en focalizar mejor las medidas desde la autoridad, yo creo que podemos ir liberando a sectores de la economía de la pandemia, porque ya, insisto, la situación, sobre todo económica, de la familia en la región es tremendamente complicada. Gracias, gracias Nofal. Me queda la sensación de que quiero entender que se pueden hacer las cosas mejores, sin lugar a dudas. Siempre. El dinamismo de una emergencia, y lo entiendo así también, va a dar cuenta de cómo podemos ir viendo, pero también quiero entender que, según tu opinión, lo que puedo percibir, es que sin lugar a dudas se pueden hacer las cosas mejor y la autoridad administrativa tiene cómo poder resolver ciertas cosas. Pero quiero presentar, ya hablamos con el ciudadano, con quien ocupó un cargo dentro de la Intendencia de la región de los lagos, pero hoy día en esta dualidad de situaciones que queremos empezar a hablar con el candidato a gobernador regional, Nofal Abut, que va a ir y va a estar dentro de las primarias que hace un sector político junto a otros personeros que tienen el mismo interés que él. Y hoy día queremos conversar contigo, Nofal, que nos clarifiques un poco qué es esto, qué es lo que se pretende, qué pretendes tú con esto. Jorge, Alicia, Rodrigo, Cristina, queremos que nos ayudes un poco a entender esta situación en virtud de tu programa, pero también queremos que la ciudadanía de Osorno se entere un poco de esto. Y quiero abrir inmediatamente en el sentido de lo que la ciudadanía dijo en las elecciones, con el plebiscito del apruebo y el rechazo. El 80% dijo apruebo, el 20% dijo rechazo. Y se habla de que la ciudadanía, valga la redundancia, habló y que la clase política no entendió o sigue sin entender. Nofal Abut, candidato a gobernador regional, ¿entendió el mensaje? Mira, yo creo que sí. Yo quiero creer que sí. Y primero pongámonos de acuerdo tal vez en cuál es el mensaje que podemos deducir de lo que pasó el 25 de octubre. Yo creo que son dos señales importantes. Primero, que la gente quiere un nuevo pacto social, un nuevo marco, ¿verdad?, de organización social para el país, en donde las personas estén primero, los derechos fundamentales de cada uno de nosotros estén debidamente garantizados, y que los intereses del capital, de los grandes intereses económicos, se supediten, se subordinen, ¿no es cierto?, a estos derechos fundamentales garantizados. Y ahí, naturalmente, que ya sabemos lo que se está demandando centralmente: a salud, educación, pensiones, ¿verdad?, vivienda dignas, de calidad, suministro público de bienes de calidad. En estas materias pueden hacer, creo yo, la gran diferencia respecto a la Constitución que tenemos hoy, a lo que debiera ser el producto del trabajo de la Convención Constituyente. Otro tema es el tema político que envuelve todo esto, porque esa Convención Constituyente, para poder evacuar un texto de Constitución, va a tener que llegar a quórums de 2/3, ¿verdad?
y luego ya en el plebiscito de salida volver a aprobarse por simple mayoría, pero lo difícil es evacuar el texto de la comisión, y ese texto esperamos que tenga efectivamente estos componentes. Creo que es fundamental para que eso pase, que se cumpla también otro designio de la ciudadanía, y la ciudadanía lo que está pidiendo con ese tremendo porcentaje de aprobación es borrón y cuenta nueva, pero quiere también participación ciudadana, participación de los independientes, de las mujeres, ¿no es cierto?, todos los grupos excluidos, los pueblos originarios, de los jóvenes, ¿ah? Todas las voces de quienes han estado efectivamente excluidas del debate de lo público durante todos los últimos años, quizás décadas, se expresaron el 25 de octubre, y por lo tanto es tremendamente complejo, porque la labor hoy día de los partidos políticos es bajar todo tipo de barreras a la participación de los independientes. Y eso es lo que nosotros, al menos como Partido Radical, estamos planteando permanentemente desde el principio de este proceso, ¿ya? Y incluso desde antes del estallido social. ¿Ah? La propia presidenta de la República, acuérdense ustedes, la expresidenta Michelle Bachelet comenzó con los cabildos constitucionales, cuando muchos pensaban de que esto era una locura, de que por qué estaba la presidenta adelantando una discusión de este tipo cuando el país supuestamente estaba en otra, ¿verdad? Y ya vemos cómo prendió, ¿verdad?, el tema constitucional ahora a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, el 25 de octubre también la gente dice, además de una constitución que garantice derechos, queremos otra forma de hacer política, ¿ya? Y queremos que todo esto sea transparente, ¿verdad?, que se renueve, y yo creo que en esa línea hay que trabajar. Y en esa línea al menos estamos trabajando nosotros, insisto, como Partido Radical, y por eso es que también hemos querido ponernos a disposición con nuestras ideas, con nuestra plataforma programática para postular la conducción de la región durante el próximo periodo, a disposición de la ciudadanía para que todos puedan opinar y puedan conocer lo que queremos hacer desde el principio, y que la gente se empodere del proceso ahora. Creo que ese es el gran valor desde lo institucional, que tiene efectivamente el plebiscito, digamos, como fuerza madre, y luego ahora las primarias, y que la gente comience a resignificar lo público y a comprender de que efectivamente podemos tomar nuestro destino en las manos, por primera vez desde lo regional. Y eso para mí tiene un gran valor, así que me siento honrado de poder promover aquello. ¿Cuánta gente va a participar finalmente de estas primarias? Es otro tema, por una serie también de circunstancias propias de la contingencia que pueden de alguna manera hacer que esa participación sea más moderada, pero por lo que uno percibe cuando logra llegar a la gente y explicar la trascendencia de esto, efectivamente nace naturalmente el interés de participar, y por lo tanto creo que están haciendo también una nueva etapa en cuanto a cultura cívica de la comunidad nacional y regional. Sí. Ok. Alicia, por favor. Buenas tardes, nos fallo. Hola. Hola, Alicia. Mira, yo creo que también hubo otra cosa que se dijo que fue también relevante, que es que no se quería una convención mixta. O sea, en el fondo no queremos más políticos. O sea, en el fondo dijeron eso, ¿no es cierto? Dijimos eso. Y pasa esta desconfianza tan grande, creo yo, porque en las campañas se promete mucho y se recorre mucho y se conversa mucho, pero una vez que están electas las autoridades ya no las vemos más. Y ya se le olvida que la ciudadanía es parte de ese proceso que tú estás diciendo de co-construir la sociedad. Y desde ese punto de vista, me gustaría saber si es que estás disponible para avanzar en grados de transparencia mucho mayores a los que exige la ley actualmente, porque es verdad, hay procesos de participación ciudadana que se pueden perfeccionar, que pueden ser vinculantes, qué sé yo, pero por ejemplo, nosotros los ciudadanos no tenemos acceso a cómo se gasta la plata. Una vez al año nos hacen una cuenta, nos dicen la ejecución de presupuesto fue esta. A mí me gustaría saber cuáles son todas las facturas que paga el Estado, por ejemplo. Y eso hoy es posible, yo lo puedo pedir por transparencia. Pero si estuviese accesible, de modo que yo no tenga que darme esa lata de estar pidiendo cada cosa que me parece, sino que fuese abierto a todo el mundo, yo creo que se empezaría de a poquito a recuperar la confianza en nuestras autoridades, porque nos sentiríamos parte. Nosotros que todos los días pagamos impuestos, queremos saber dónde está la plata. Normalmente se nos dice faltan impuestos. Yo quiero saber, ¿y dónde están? Entonces, esa es la pregunta muy concreta. Si estás dispuesto a avanzar en esos grados de transparencia y cómo lo harías si no lo pide la ley. No, mira, pero sí, yo creo que nadie puede estar en contra de eso. Tal como tú dices, hay herramientas hoy día que están disponibles. La ley de transparencia, que en ese sentido
yo creo que hay que perfeccionarla. La ley de transparencia se presta muchas veces para que por distintas razones se resista la entrega de información que es sensible. Lo vimos ahora a propósito del tema del Ministerio de Salud. ¿Se acuerdan cuando empezaron a pedir la información respecto del caso del ex ministro Mañalich y se han dado 20.000 vueltas diciendo y pidiendo que precisen, que por favor, que indiquen específicamente qué documento, qué correo electrónico, etcétera? Bueno, yo creo que esos son todos subterfugios que debiera trabajarse en su eliminación, para que el ciudadano que quiera acceder libremente a toda la información pública de carácter financiero, etcétera. Me imagino que en ciertas áreas habrán informaciones que pueden ser un poquito más sensibles que otras, datos reservados en materia de salud respecto de diagnósticos, personas, en fin, temas de seguridad nacional. Pero en lo demás, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de un gobierno regional, la gestión debería ser totalmente transparente. Nosotros tenemos, y yo fortalecí bastante durante 2014 y 2015 el Departamento de Auditoría Interna del Gobierno Regional. Y ahora, dentro de las modificaciones que vienen también en la nueva ley de gobiernos regionales, viene también la creación de un departamento fortalecido también en esta misma materia. Yo quiero hacer de eso una oportunidad efectivamente para trabajar con los profesionales que allí van a estar, con formas, como dices tú, en formas de poder acercar la información a las personas. Muy poca gente se va a tomar la molestia de ir a buscar la ley, efectivamente, como dices tú, de la ley de transparencia. ¿Ah? Yo como abogado, con suerte, la he ocupado 3 o 4 veces en la vida, pudiendo tal vez haber recurrido muchas veces más a ello, porque es un tremendo procedimiento muy engorroso, y por lo tanto yo creo que así como hoy día nos estamos comunicando por esta vía, y en la web significa una tremenda posibilidad de acceso para todo el mundo, bueno, toda esa información debería ser transparentada a través de los portales de el respectivo gobierno regional, y por lo tanto yo me puedo comprometer desde ya, sin ningún problema, a hacer todo lo que la ley me permita en esa materia, ¿ya? Solo decir, bueno, si hay alguna limitación de orden legal, analicémosla, veamos si es razonable, si no, combatámosla también y pidamos que lo modifiquen, pero en términos generales no tuve yo en mis manos jamás un antecedente, por ejemplo, de tipo contable o administrativo, que yo considere que no pueda ser conocido por la ciudadanía. Creo que todo lo que pasa por las manos de las autoridades públicas tiene que estar a la vista de los ciudadanos. Y en ese sentido, bueno, habrá que ser ingeniosos ahí para mejorar los canales de comunicación, para que desde el gobierno regional difundamos esa información y no sea tan difícil llegar a ella. Así que en ese sentido, totalmente de acuerdo. Siempre se puede hacer un poquito más en el tema de transparencia. Ok, Rodrigo Toledo, amigo. Hola, buenas tardes, un gusto. Hola, quisiera Rodrigo. hacer unas consultas porque dentro de lo que recién expuso hablaba de ciertos sectores que están postergados, entre ellos, por ejemplo, los pueblos originarios. Entonces, más allá de ir al detalle de la consulta, sabemos que existen deudas enormes respecto a esto. Chile es el único país en Sudamérica que no tiene un reconocimiento constitucional explícito en su constitución. Y hoy día se están discutiendo distintos temas, y referente a esto me gustaría consultarle, porque estamos discutiendo temas como escaños reservados. El presidente Piñera recién ayer dijo de que iba a haber un proyecto de ley para declarar feriado el 24 de junio, que tiene que ver con el tema de Huaychupantru. Pero yo quisiera saber toda la discusión que viene respecto al tema de los escaños reservados, que ha sido un tema que se ha discutido durante toda esta semana, el tema del Consejo de Pueblos, y eventualmente también algo que está avanzado desde el gobierno de la presidenta Bachelet, que tiene que ver con el Ministerio de Pueblos Originarios. Quisiera hacerle una consulta resumida, pero un poquito de eso, que nos cuente un poquito cuál es su opinión respecto a todos estos temas. Mira, Rodrigo, lo primero, yo quisiera que la dictación de la nueva Constitución sea una oportunidad para que Chile se declare sin complejos como un Estado plurinacional. No veo de verdad la dificultad, y creo que es absolutamente necesario que así suceda para que vayamos sentando las bases de una reconciliación, ojalá pronta, con nuestros pueblos originarios. Yo creo que a todo Chile le duele ver la situación particularmente que ocurre en la Araucanía, y eso es porque definitivamente hoy día buena parte de los pueblos originarios y el Estado caminamos por caminos, y el Estado tradicional chileno caminan por digamos, por rutas separadas, ¿verdad? Caminos paralelos que no se unen. Y eso pasa básicamente por
porque va a haber que hacer esfuerzos importantes, creo yo, en el reconocimiento de derechos, no solamente testimoniales a través de una constitución, sino que vamos a tener que efectivamente avanzar en lo que es la restitución de tierras, ¿verdad? Yo creo que el Estado chileno tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor a propósito de la compra de tierras para poder reconstituir de alguna manera los espacios básicos de muchas comunidades que han sido desplazadas. El otro día estuve ahí en Purranque, en el sector Hueyusca. Es increíble cómo las comunidades han sido arrinconadas por las forestales. Hoy día las plantaciones forestales están encima, de verdad, encima de las casas de los comuneros, están sin agua, los pozos están secos, en fin, entonces yo creo que hace falta de verdad un esfuerzo muy importante en términos de reconocimiento. Y yo también echo de menos, partiendo ya desde lo que tiene que ver con el gobierno regional, cuando se planifica, ¿verdad? El desarrollo regional, cuando se discuten las políticas, planes, programas, etcétera, no está presente la riqueza cultural de los pueblos originarios en ese debate. No hemos todavía, creo yo, afinado nuestra discusión en términos de identidad cultural. ¿Qué somos como región? ¿Somos región mapuche, huilliche, como muchos sostienen, o queremos ser, no sé, la Dinamarca de Sudamérica, queremos ser los noruegos, ¿verdad?, de América del Sur? Yo creo que ahí tenemos también una pugna en donde el rescate de la riqueza cultural de los pueblos originarios, de la riqueza cultural nativa, no ha sido suficientemente rescatada. También he podido ver de que, bueno, en el tema de los escaños reservados, Rodrigo, decir desde ya que yo soy partidario absolutamente de eso. Entiendo que hay un preacuerdo de 23 escaños que ya está aprobado en comisión. Yo espero que eso se apruebe definitivamente, y creo que es fundamental allí ejercer un cierto grado de discriminación positiva a favor de los pueblos originarios, porque es necesario que estén. Y hoy día, como esta elección se regula por la ley tradicional electoral, ¿verdad?, que se utiliza el mismo mecanismo para las elecciones de diputados, ocurre que todo ese mundo también se ve perjudicado por eso. De verdad creo que hemos sido lentos en la adaptación de la institucionalidad para abrir las puertas a los independientes y a los pueblos originarios y a las mujeres, ¿verdad?, y a los jóvenes, manteniendo ese tipo de estructuras que hoy día los obligan a someterse, ¿no es cierto?, a finalmente los designios de los partidos políticos. Yo creo que eso tiene que cambiar urgentemente. ¿Qué más te puedo decir yo en términos de pueblos originarios? Que recorriendo también allí algunas comunidades, uno se da cuenta de que los planes y los programas que están llegando hoy día a las comunidades desde el gobierno son programas que no les permiten desarrollar en serio ninguna capacidad productiva desde el punto de vista turístico, por ejemplo. O sea, tú con programas de 350.000 pesos por familia para hacer turismo rural, no logras levantar infraestructura ni condiciones para una actividad permanente de ninguna manera, menos de escala, a una escala, ¿no es cierto?, de calidad que uno pueda proyectarla a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no?, que debiera ser lo esperable, ¿cierto?, lo deseable. De tal manera que creo que es muy importante meter mano en forma urgente allí en términos de fomentar el crecimiento del turismo rural con las comunidades ancestrales. Y lo otro también que me interesa especialmente es la situación de la ley Lafkenche, que creo que es un tema que también pasa muchas veces desapercibida, que son los espacios costeros marinos protegidos hoy día. Me tocó participar y presidir la comisión de espacios marinos de otorgamiento, y son de verdad espacios enormes que condicionan por lo demás cualquier tipo de inversión que pueda hacerse en esos territorios, privilegiando siempre la preservación de la cultura ancestral, pero creo que también ahí hay un desafío para las propias comunidades en términos de hacer productivos esos espacios, a lo menos desde el turismo, ¿no es cierto?, buscando enriquecer y hacerlas compatibles con otras actividades que son necesarias también. Así que creo que hay mucho por trabajar en el marco de este nuevo tiempo que yo creo que se abre también para los pueblos originarios en Chile a propósito del debate constitucional, que creo que nos va a relevar. Seguimos conversando y agradecemos a quienes nos acompañan a través de nuestra red social, la Semana Política, con el candidato a gobernador regional del Partido Radical, lo ha dicho. Aquí entramos todos, ¿sí? Si alguien quiere venir, por favor, está cordialmente invitado. Aquí no hay sesgos de ningún tipo. Y extendimos la invitación a Nofal, y Nofal gentilmente nos está acompañando. Cristina Añasco, por favor. Gracias. Nofal, yo descargué tu propuesta, la revisé durante este día, y
hay algo que me llama la atención. Dentro de los ejes programáticos se plantea más poder para las mujeres, paridad efectiva, ¿ya? Pero al revisar el programa, la propuesta, siento que falta justamente la participación de las mujeres en la construcción de la propuesta total, general. No sé si eso tiene que ver con que el equipo es más pequeño, o justamente la idea también es, con todo esto que está ocurriendo, es motivar y es incluir y abrir los espacios para más participación real de las mujeres en las propuestas también de los candidatos. No sé, te pregunto porque siento que no está la visión aquí presente en la construcción de la propuesta económica. A lo mejor está y tú puedes nombrarla también, si hay alguna compañera de partido, no sé, que esté trabajando contigo, pero siento que hace falta, por ejemplo, en el tema de educación. La educación no sexista, es urgente trabajarla, sabemos cómo es el alto índice de violencia intrafamiliar en la región de los lagos, por ejemplo, entonces debe estar incluida en una propuesta educativa, por ejemplo, y siento que hace falta en lo que pude leer y revisar. Así que te pregunto cómo estás trabajando tú el tema. Gracias, Cristina. Oye, mira, efectivamente, mi programa de gobierno es un programa que está en construcción. Tal vez lo único que uno puede encontrar con claridad son los ejes del programa, porque a propósito yo he querido evitar a toda costa copiar y pegar, ¿verdad? Planes, programas, etcétera, que están allí disponibles, y lo que quiero es ir construyendo efectivamente las propuestas específicas con las distintas comunidades, y en este caso, ¿no es cierto?, hoy día tenemos en la región importantes grupos que están trabajando en el tema de los derechos de la mujer, con los cuales yo estoy contactándome a través de algunas personas de mi equipo. Por ejemplo, una de las personas que, si no la jefa de campaña, es Alejandra, que es la presidenta de la Juventud, por ejemplo. Estamos dándole la oportunidad también a los jóvenes que tomen en sus manos esta campaña para que nos acompañen a pensar la región del futuro. Está Alejandra, está Claudia también en el equipo programático, sin duda. Vamos a incluir más, ¿verdad? Vamos a incluir más, vamos a ir subiendo propuestas en la medida en que vayamos concordándolas también con los colectivos, porque lo que estamos tratando de hacer de verdad en esta oportunidad, aunque nos demoremos un poquito más, es partir conversando con las comunidades, con los gremios, ¿verdad?, con los dirigentes sociales en las distintas áreas del quehacer regional, y sobre esa base ir concordando y que nuestro programa sea totalmente aterrizado y con los pies en la tierra, que todo lo que pongamos allí efectivamente sea lo que la gente nos está pidiendo. En términos de mujeres, Cristina, hay un par de compromisos que son importantes y que están allí también en los ejes centrales. Mira, yo de verdad estoy convencido que las mujeres tienen que tener más poder y más espacio en todo lo público. Hoy día uno donde va, las mujeres están dirigiendo las organizaciones sociales, están dirigiendo los gremios, están en cargos profesionales importantes en el Poder Judicial, en fin. Uno va, lo percibe, se percata con claridad que están allí haciendo el trabajo, pero no necesariamente están en las mesas de las grandes decisiones. ¿Ya? Eso es lo que yo realmente creo, que las mujeres han ganado mucho espacio por su propio mérito y esfuerzo, pero creo que falta reconocerles más espacio en los ámbitos de decisión. Y por eso lo primero es tratar de instalar un gabinete regional que sea paritario en términos de presencia de hombres y mujeres. Bueno, y si son más mujeres, cuánto mejor, ¿cierto? Y eso va a depender efectivamente de cuántas mujeres estén disponibles para poder asumir estas tareas, porque lamentablemente toda esta cultura patriarcal y machista, ¿verdad?, que nos envuelve como país desde nuestro nacimiento como tal, trae también o acarrea una consecuencia de cuando tú también quieres buscar, ¿verdad?, y quieres invitar a personas a trabajar. Las mujeres hoy día tienen muchas limitaciones para poder abocarse por completo, ¿no es cierto?, a la participación en los temas públicos. Entonces, estamos haciendo esfuerzos. Lo hicimos en 2014-2015, tuvimos un gabinete joven, un gabinete que era casi paritario entre hombres y mujeres, promedio de edad 42 años, Evelyn Almonacid en Cultura, una mujer joven, Daniela Pradenas en Desarrollo Social, bueno, Eugenia Schnack en Salud, ¿cierto? En carteras importantes en Economía, Carmen Gloria Muñoz. Tuvimos mujeres jóvenes muy capaces,
y a mí me gustaría mucho replicar esa experiencia que fue bastante exitosa en términos de abrir espacio a las mujeres en nuestra administración. Lo que tú dices es real. ¿Cómo incorporamos efectivamente la visión mujer, digamos, la visión de género en los planes y programas regionales? Efectivamente no se nota. Si uno lee un programa, un plan, es igual, son año tras año escritos en el mismo lenguaje, no se nota efectivamente ese enfoque. Y nosotros también queremos cambiar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el apoyo, obviamente, de quienes son especialistas en la... Tenemos que hacer cambios, tenemos que cambiar, ¿no es cierto?, la cultura también del aparato público frente a esto, porque falta mucho en esa materia. Así que allí hay un compromiso de rescatar esa visión y de implementarla en los planes y programas regionales. Y lo otro que creo que es importante es facilitar la inserción de la mujer en términos globales. Uno tiende a decir laborales, allí yo digo laborales, pero después con el tiempo me he dado cuenta de que el apoyo para la efectiva inserción de la mujer en condiciones de igualdad tiene que ser no solo en lo laboral, tiene que ser en todos los ámbitos del quehacer regional, y particularmente, insisto, en el ámbito de la toma de decisiones en lo público y en lo privado. Y eso acompañado de esto que estamos haciendo y que creo que es súper sano, que partió con las tesis, ¿verdad? Y que nos remece a todos como país, que es darnos cuenta de que somos un país que ejerce violencia contra el género femenino, somos un país que promueve la subordinación de la mujer hasta el día de hoy. Tenemos entonces el deber de sacar a la mujer del rol de subordinación en el que sigue estando, y por lo tanto eso significa cero tolerancia en términos de discriminación contra la mujer, cero tolerancia en términos de violencia física, verbal, psicológica, laboral, etcétera, en contra de la mujer. Así que en eso, tajante, trabajamos muy bien las mesas de género en nuestro primer periodo con la ANEF y con todas las organizaciones que nos pidieron apoyarlas para sentar estas bases, y por lo tanto eso va a ser algo que tengo la intención de retomar si vuelvo al gobierno regional el próximo año. Ok, muchas gracias, Nofal. Tati Moreno dice 70% mujeres, 30% hombres. Es una propuesta que hay, una de las personas que nos está viendo, experiencia en la elaboración de políticas, y otras personas que nos están acompañando a través de nuestra red de Facebook, y que agradecemos enormemente. Conversamos con Nofal Abud, candidato a gobernador regional en estas primarias que se realizan a final de mes. Mi querido amigo Jorge Tejeda. Hola, Nofal. Hola, Jorge. Nosotros el día de ayer nos preparamos para el programa y coordinamos un poco lo que iba a ser esta conversación. Y mirando... pero no me invitaron a mí a la reunión de coordinación. No. Esencialmente, mirando el programa, a mí me ha saltado una duda ayer, y es el eje, hecho de menos el eje del medio ambiente, ¿ya? Y en esa conversación, precisamente, Alicia nos planteaba que podría estar en lo que es desarrollo productivo sustentable. Y ahí me voy a colgar de eso, y lo voy a relacionar con el tema medio ambiente, esencialmente porque nuestra región desarrolla distintas actividades, ¿no es cierto? Y tú mencionaste una de ellas, que es la parte forestal y los problemas ambientales que ella está generando a nivel de la región, y sobre todo en provincia, en la zona costera, de la zona de la cordillera de la costa, específicamente. Después tenemos todo el tema generado por la piscicultura y el desarrollo de la acuicultura esencialmente. Ya hemos tenido muchos episodios de marea roja, ¿no es cierto?, de escapes de salmones, y obviamente, como a todo el mundo, y en especial a nuestro país, a las ciudades de la 10ª región, lo está empezando a afectar el cambio climático, y ahí nuestro gran problema es la contaminación atmosférica. Y bajo ese punto de vista, me gustaría saber cómo, dentro de tu propuesta, tú puedes establecer, alcanzar ese desarrollo productivo sustentable en concordancia con lo que es el cuidado del medio ambiente. Gracias, Jorge. Bueno, lo primero es que uno, cuando elabora ejes, trata de hacerlo pensando en hacerlos caber, por ejemplo, en un volante, y que pueda, en un pequeño documento, llegar lo central a poder de las personas, ¿verdad? Y por eso, naturalmente, que lo que está disponible es poco, es básico,
pero allí decimos, ¿verdad, Jorge, a propósito de nuestra propuesta en términos de desarrollo sustentable, que todo lo que hagamos a nivel de la región, en términos productivos, tiene que ser en base a energías limpias, tiene que ser en base a un manejo sustentable de los residuos. Hay residuos industriales que provienen de las principales industrias de la región, los lodos, ¿verdad? Son característicos de la industria láctea también en la zona de ustedes. Los lodos y los metales pesados son propios de la industria de la agricultura en nuestra zona, ¿verdad? Y hoy día prácticamente no tenemos vertederos industriales en la región, incluso hay empresas que disponen en otras regiones. Y cuánto de lo que se debe disponer realmente se dispone y cuánto va a parar efectivamente a los cuerpos de agua y finalmente se están contaminando, ¿no es cierto?, los recursos naturales de la región. Entonces hay que ser capaces de limitar también, y en eso hay que ser valiente, hay que tener también voluntad para poner ciertas limitaciones, ponerle un stop a determinadas actividades productivas, si no son capaces de cumplir con una mirada precautoria en términos de evitar efectivamente y de tomar medidas eficaces para prevenir el daño ambiental. Y eso uno no lo ve en términos generales. El sistema de evaluación de impacto ambiental de proyectos no lo garantiza. A eso ya va más arriba. Tendríamos que entrar a modificar la ley, ¿no es cierto?, 19.300 de ley de base del medio ambiente para que el enfoque no sea simplemente preventivo, ¿cierto?, una simple declaración de impacto ambiental. Mire, me comprometo a que no voy a causar tales efectos. Eso es totalmente insuficiente. Se causan igual y la capacidad fiscalizadora del Estado es mínima. Entonces no resulta. En otros países se utiliza un enfoque precautorio, que tiene que ver con que usted no puede desarrollar una actividad si no me garantiza y me demuestra con estudios, ¿no es cierto?, acabados, ¿no es cierto?, de tipo práctico, que su actividad no produce los efectos contaminantes que está prohibiendo la ley. Es la única forma, creo yo, de garantizar la preservación de nuestros recursos naturales. Y en eso, bueno, una parte tiene que hacerle el Estado, el gobierno regional. Se trabaja coordinadamente con el Ministerio del Medio Ambiente, se trabaja con la fiscalización, ¿no es cierto?, asociada al Ministerio. Se generan planes de financiamiento, ¿cierto?, para poder reforzar aquello, porque con 3 fiscalizadores para toda la región, ustedes comprenderán de que controlar todos los fenómenos de contaminación ambiental que hay es absolutamente imposible. Así que eso se hace de manera permanente, hay que intensificarlo, pero también hay que sacarle todo el provecho posible, por ejemplo, a la ley de responsabilidad del productor, que es una ley que está vigente y en donde finalmente el sentido de la norma es que todo aquel que acomete una actividad productiva dentro de los límites de la región tiene que hacerse cargo de todo el ciclo de los residuos que generan su producto, ¿ya? Y creo que si somos capaces y somos estrictos en el cumplimiento de ese tipo de normas, podemos mejorar lo que hay. Yendo a los temas puntuales que mencionaste, Jorge, aire, agua, ustedes nosotros no tienen problemas con la contaminación atmosférica. Creo que no estamos en condiciones de prohibir el uso de la leña. Creo que la gente que lo ha intentado hacer está también pecando de voluntarismo y actuando fuera de lo que es la realidad, ¿no es cierto?, sobre todo de miles y miles de familias que son las más modestas que hoy día no pueden prescindir de la leña. Y el tema entonces es cómo mejoramos la calidad del combustible que estamos metiendo en nuestras estufitas, cómo generamos efectivamente una mayor producción y a precios accesibles de leña seca. ¿Por qué no pensar en darle tiraje a un plan que se inició, pero que entiendo que está un tanto desinflado, que es la generación de secadores, ¿verdad?, de secadores colectivos, de secadores comunitarios, cooperativas, ¿verdad?, para administrar ese tipo de actividades. Bajar el porcentaje de humedad de la leña significa bajar el nivel de contaminación. ¿Por qué no también reducir el número de chimeneas? Así como Osorno está sectorizado para efectos de la aplicación de las restricciones, ¿verdad?, en los periodos de contaminación severa del aire. ¿Por qué no aprovechar también esa zonificación, en fin, por distritos, para pensar en generar también, no sé, calderas distritales? A mí se me ocurre que edificios públicos, escuelas, en fin, pudiesen perfectamente obtener la energía que necesitan desde una fuente común, ¿verdad? Y eso se hace en algunos países, y con eso también, ¿verdad?, estamos reduciendo el número de chimeneas y
y estamos contribuyendo a descontaminar. El recambio de calefactores, fundamental. Lo hicimos durante 2014-2015, faltan más recursos, ojalá que todo el mundo en las ciudades con este tipo de problemas tenga un estándar de tecnología en sus casas, ¿no es cierto?, en materia de calefacción, y que pueda cumplir una norma que también seamos capaces de establecer, seamos exigentes, pero también entreguemos los recursos para poder cumplir con la exigencia. Y lo otro también es la aislación térmica, que creo que es fundamental para que necesitemos efectivamente quemar menos leña a propósito de que nuestras casas pierden menos calor. Si somos más eficientes en el uso de la energía, también vamos a avanzar bastante en eso. Ya pasando al tema del agua, Jorge, los clásicos temas, en Osorno ustedes tienen el río Damas y el río Rahue. Hay allí estudios ya de larga data, yo no voy a descubrir nada cuando escucho, por ejemplo, el otro día una intervención muy completa de parte de Ricardo Becerra, que es un ambientalista de ahí de Osorno, que planteaba en un foro sobre el tema del medio ambiente, planteaba la historia de cómo efectivamente se ha logrado avanzar en algo respecto a lo menos de la visibilización del problema de la contaminación. Partió contándonos la historia desde 1972 en adelante y sobre todo relevando la participación ciudadana como clave para, a través de movilizaciones en el tiempo, llegar, ¿verdad?, hasta ya el año 2002, en donde se registran ahí, incluso en los diarios de la época, los pudimos ver, movilizaciones masivas, más de 2.000 personas, ¿no es cierto?, reclamando por la contaminación de los cuerpos de agua. Se han permitido cosas que no debieran permitirse, o sea, ¿por qué Sal instala un estanque gigante de petróleo a pocos metros del río Rahue y que en una primera emergencia, ¿verdad?, en un descuido del nochero se rebalsa y provoca los efectos de contaminación que ustedes conocieron y que además trajo subsiguientemente que ustedes quedaran sin agua durante más de 11 días, creo, y hasta el día de hoy los coletazos, ¿no es cierto?, de aquello por la irresponsabilidad de la empresa. ¿Por qué se permite eso? Porque falta también planificación del territorio. Hay espacios que debieran estar perfectamente zonificados en términos de uso y eso también impide que entremos en conflicto entre lo productivo y lo medioambiental. ¿Te fijas? Bueno, estamos en pañales en eso. Como tarea también el gobierno regional tiene que hacerse cargo ahora de la implementación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que va a tener que ser implementado a la brevedad posible para ir solucionando, para que definamos qué zona es turística y qué zona es productiva, ¿verdad? Dónde se pueden ubicar los servicios sanitarios, la vivienda social. Todo eso hoy día está generando tremendos problemas en la región porque no está regulado y hoy día dependemos de la discrecionalidad de la autoridad, ¿cierto?, que permite o no permite determinadas actividades en determinados territorios. Así que creo que la norma secundaria de calidad también va a ayudar el día que se apruebe para que se avance bastante en la descontaminación del río Damas y del Rahue en el caso de ustedes. Y acá tenemos el tremendo problema de los escapes de salmones que han sido masivos, que hoy día incluso tienen empresas importantes soportando procesos de fiscalización muy severos y también que han significado incluso que a propósito de hacer la pega, por ejemplo, se le haya pedido la renuncia de Eduardo Aguilera, al director regional de Cernapesca, ¿verdad?, porque tuvo también los pantalones, y yo quiero en eso reconocer la labor de Eduardo Aguilera, junto a quien también pude trabajar en mi periodo en el gobierno regional como intendente, que tuvo la valentía de encauzar a esta empresa salmonera. Y es claro que a propósito de eso, ¿no es cierto?, también pagó el costo con su cargo. Creo que hay que ser valiente, hay que ser decidido en eso, ¿ya? Porque ya de cara a lo que viene, más autonomía como región también significa más autovaloración, ¿verdad? Y por lo tanto que efectivamente todo esto que ustedes reclaman, que es legítimo, sea también parte de una decisión y una voluntad permanente de parte de la autoridad regional. Ok, nos falta. Cristina, ¿tenías alguna inquietud respecto a algunos temas en particular, por favor? Porque, ojo, el tiempo también nos está piñando y no queremos abusar de lo que nos falta, ¿no es cierto? Es este espacio, como también del espacio de quienes nos están acompañando a través de las redes sociales. Sí, quizás para ahondar en el programa, porque obviamente van a quedar muchas dudas, vamos a tener que, no sé, a hacer otra conversa, a lo mejor otro día, pero
primero quería, para continuar con el tema del programa de NOFA, sobre la propuesta cultural. Me hace un poco de ruido en el sentido de que como territorio somos cultura, somos economía, somos turismo, educación, y muchas veces las propuestas culturales están como lejanas de la realidad territorial. ¿Qué me pasa con el programa? Es que siento que el tema indígena, el tema turismo, el tema desarrollo sustentable están fuera del tema cultural. ¿Ya? Como que la cultura está en una propuesta aparte y, y justamente dentro de las crisis de la pandemia hemos visto que los trabajadores de la cultura también son los que se han visto mayormente afectados en lo económico, o sea, quienes aportan al rescate cultural, los gestores culturales, los artistas, los artesanos, los cultores, están sin pega. Entonces creo que el tema de una propuesta cultural debe ir de la mano también de un acompañamiento de conocer el territorio, porque justamente quienes cultivan las artes también en este lugar son además productores, son además personas que trabajan en el turismo, por ejemplo, San Juan de la Costa, vuelvo a la costa, o sea, hay gente que aplica todo eso también para poder subsistir. Entonces, la propuesta cultural me hace ruido justamente porque la veo desconectada de la realidad territorial de la región de los lagos. Mira, cuando uno lee lo que son, claro, planteamientos de carácter general, uno puede sentir efectivamente de que puede ser difícil asir, ¿no es cierto?, los alcances de una política cultural en términos concretos. Yo creo que decir que vamos a poner en valor la historia y la cultura de nuestra región y su patrimonio material, natural, pero también el valor de las personas, es como la base para partir construyéndola. O sea, como dices tú, yo creo que lo que tú mencionaste, todo tiene también una componente cultural, ya sin duda, y así ya lo dije unos minutos atrás. Yo soy un firme partidario de que la construcción de nuestra identidad, porque yo creo que todo el tema cultural gira en el fondo a qué somos y cómo nos expresamos, y cómo expresamos nuestro ser como región, está tremendamente al debe respecto del rescate de los elementos de nuestra cultura ancestral. Como decías tú recién ahora, el presidente, por ejemplo, hace un gesto de que va a declarar el día 24 el día del Huechipantru, cuando esa es una situación, ¿no es cierto?, que ha formado parte de nuestra cultura ancestral durante toda la vida. Entonces, yo creo que es fundamental de que todos esos elementos confluyan. Lo más importante, como dices tú, que esto no termine simplemente en un par de proyectos que quedan radicados en alguna organización cultural de Osorno o de Puerto Montt. ¿Ya? La idea es que efectivamente nosotros podamos, así como queremos garantizar el acceso al agua potable, del alcantarillado, de la electrificación, a todos los sectores de la región, también tenemos que ser capaces de garantizar el acceso de todos los habitantes de la región, ¿cierto?, a una oferta cultural y que sea de calidad. ¿Eso qué significa? Privilegiar, por ejemplo, en la asignación de los proyectos del 2% de cultura, especialmente aquellas propuestas culturales que tengan inserción en los sectores más alejados de la comuna, en los sectores más rurales, para que podamos no solamente llegar allá con la oferta cultural, sino que además rescatar la riqueza e incorporarlos al desarrollo cultural de la región. Nos interesa también trabajar fuerte en lo que tiene que ver con proyectos que tienen que ver con recuperación y conservación patrimonial. Uno ve que la arquitectura tradicional de la región, que guarda ciertas diferencias entre las distintas provincias, no es objeto de ningún tipo de protección, y por lo tanto nuestro patrimonio arquitectónico hoy día es poco, es difuso, y la mayor parte de lo que son, por ejemplo, casonas patrimoniales, etcétera, se están cayendo a pedazos porque tampoco el Estado se ha hecho cargo de ello, y no existe la voluntad política, al menos hasta el día de hoy, de hacerlo. Así que creo que es fundamental también
hacer un esfuerzo importante en materia de recuperación y de conservación patrimonial. Y insisto, sobre todo lo que a nosotros nos compete como gobierno regional, fomentar que todo lo que tenga que ver con implementación de centros culturales, etcétera, creación y difusión artística, pueda efectivamente llegar a todos los rincones de la región. Mira, cómo generar mayores niveles de, perdón, de participación también de las organizaciones culturales en estos temas es otra situación importante, porque la pregunta es desde dónde confluyen hoy día las organizaciones culturales, ¿no es cierto?, para poder llegar a la mesa de las decisiones de esta materia. Lo hemos hecho desde la División de Organizaciones Sociales en alguna oportunidad. Yo creo que hay que hacerlo del Ministerio de la Cultura. Lamentablemente el Ministerio de la Cultura, desde su implementación, y diría yo, en las administraciones que hemos tenido en los últimos años aquí en la región, ha estado largos periodos acéfala, no se han podido realmente afirmar las autoridades que han llegado allí, por lo tanto no han podido plantear planes que sean de mediano y largo plazo para difundir la cultura. Seguimos en el marco de los fondos concursables. Yo creo que allí también, a lo menos en materia de cultura, tendríamos que ser capaces de cambiar el enfoque y tratar de ver cómo las organizaciones pueden trabajar colaborativamente y no competitivamente, no, porque una tiene que quedar fuera, ¿ah? Y por eso es que a mí me pugna un poco el esquema del concurso del 2%. Y yo sé que los recursos no alcanzan para todos, pero tampoco se ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, en el mundo de la cultura, para hacer confluir a distintas organizaciones que pueden trabajar coordinadamente y potenciar efectivamente el desarrollo de lo cultural de manera colaborativa. Así que yo creo que también allí vamos a tratar de hacer algo novedoso en el cambio del enfoque, para que de allí surjan también actividades culturales, así como deportivas, ¿no es cierto?, y sociales de otro tipo, que sean potentes, que sean amplias, que congreguen, y que además eso les permita tener una proyección en el tiempo. Porque si no estamos en proyectitos chicos de un año a otro, ¿no es cierto?, se consumen los recursos, se acaba, no queda nada. La idea es trabajar también para que ciertas actividades culturales que son relevantes, ¿verdad?, rutas patrimoniales, rutas gastronómicas, etcétera, permanezcan en el tiempo y se potencien como atractivos, digamos, para el turismo nacional e internacional. Ok, muchas gracias, Nufal. Alicia. Solo un comentario menor, nada personal, Nufal, pero siento que yo creo que de repente hay que hacer un ajuste de expectativas también, porque a todos nos ha pasado que cuando postulamos a un cargo estamos con 1000 ideas y con 1000 intenciones y con muchas ganas de hacerlo todo, pero finalmente nos topamos con la realidad, y la realidad es que estamos sujetos a reglas, estamos sujetos a atribuciones que no tenemos. Y yo recuerdo que hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, la discusión era que los gobernadores iban a tener pocas atribuciones, que querían más incluso. Entonces me da susto un poquito despertar tanta expectativa, lo mismo que pasó un poco con la conversación que se tuvo con la Constitución. La gente cree que con la Constitución se nos va a arreglar el país, pero de pe a pa, y no es así. Sirve para algunas cosas, pero no sirve para otras. Entonces, solamente eso nomás, así como que me da susto de repente tener tan alta la vara de las expectativas de las personas, porque se puede generar frustración. Mira, Alicia, lo interesante es lo que tú dices, lo siguiente. Con el nuevo gobierno regional, con el nuevo esquema, también debuta una atribución nueva del gobernador regional. Después vamos a hablar de las que pierde, pero de las que gana es la posibilidad de postular el traspaso de determinados servicios que hoy día son de dependencia nacional a la región. O sea, que el Cernatur, por ejemplo, lo hagamos regional y que nuestro presupuesto sea directo a la región desde la ley de presupuesto, que no tengamos que depender de la voluntad del ministro o del subsecretario, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que es fundamental trabajar para que la mayor cantidad de servicios sean traspasados. Eso comienza a partir de ahora. Se han traspasado algunas nuevas divisiones al gobierno regional, pero por ejemplo en el tema cultura, a mí me encantaría que el servicio de la cultura fuera efectivamente de dependencia 100% regional, porque eso nos permite incidir directamente en el enfoque de los recursos y del tipo de programas para darle la pertinencia regional que necesitamos. Entonces eso va a pasar. A partir de ahora, Alicia, tienes razón, nos vamos a demorar, estos primeros 4 años van a ser de acomodo, un nuevo sistema de administración pública regional, pero tenemos esa ventaja, que si somos aplicados, hacemos bien las cosas, vamos a poder reclamar el traspaso
de servicios, de competencia, y ahí vamos a poder empezar a avanzar en poder hacernos cargo de todas estas expectativas. Efectivamente, hoy día seguimos trabajando con el mismo esquema con el que hemos trabajado hasta ahora. Hay que ser de todos modos optimista, creo yo, y tener ganas y tener la convicción de que se puede hacer algo mejor de lo que estamos haciendo hoy día. Y sumado eso a la posibilidad de ir ganando competencia, creo que a la larga, cuando ya este sistema se asiente, hablemos del mediano plazo, 4, 8, 10 años, creo yo que es el tiempo que va a tomar realmente en reconfigurarse el esquema más o menos definitivo de un nuevo gobierno regional a partir de los cambios que comienzan el próximo año. Ahí vamos a ver efectivamente cuánto ganamos en autonomía y en pertinencia de lo que estamos haciendo con los fondos públicos aquí en la región. Perdimos algunas atribuciones. El intendente antes tenía en su mano también las labores de gobierno interior, la administración de la fuerza pública, los temas de seguridad pública, ¿verdad?, de prevención, la designación de los seremis, ¿verdad?, como parte de la conformación de un equipo de gobierno. Esas atribuciones hoy día se fueron al delegado presidencial. Y yo creo que es una lástima. Y yo aspiro a que esas facultades vuelvan a la mano del gobernador regional, porque realmente yo creo que la región se tiene que reconocer el derecho de la región a ponerse los pantalones largos en materia de descentralización y a funcionar a lo menos con las atribuciones que teníamos antes. Entonces, todavía estamos sujetos a grado de tutelaje importantes por parte del centralismo en este proceso de descentralización. Y bueno, ahí hay que hacer alianzas con los demás gobernadores regionales, con los parlamentarios, en fin, para ir rompiendo esas amarras y para traer rápidamente más facultades, más recursos a la región, más autonomía. Y yo creo que eso nos va a ir dando también más identidad como región en definitiva. Así que sí, hay mucho por hacer y va a ser un proceso. No cambia nada de la noche a la mañana, como tú dices, Alicia. Es todo parte del proceso. Nos falta delante, a raíz de lo que Cristina hacía mención en torno al tema de género, una querida amiga que nos está viendo y que agradecemos que esté compartiendo con nosotros, después de esto vamos a dar un espacio a cada uno de nosotros para poder ir cerrando, ¿no es cierto?, en virtud del tiempo, pero si muy brevemente, tal vez desde tu tienda política no te puedes hacer cargo, pero sí desde lo que ustedes como bloque representan. Y ella dice, me extraña y no me convence el discurso respecto del género, porque en rigor solo una mujer va dentro de lo que a candidata, a candidato, gobierno regional, a gobernadora, gobernador regional se refiere. Entonces, hay como una dicotomía entre lo que se dice, pero lo que se hace. Mira, ahí, como dices tú, cada partido tiene que hacerse cargo de su responsabilidad en el tema. Y nosotros, al menos como Partido Radical, estamos promoviendo intensamente la participación de la mujer en lo que hacemos, digamos, desde la organización. Insisto, tenemos al frente de distintas actividades a mujeres. Abrimos la posibilidad hoy día y estamos trabajando con una ley de cuotas que nos ha sido aprobada en el Congreso, que dice que las proporciones no pueden ser superiores a 60-40 en las listas, ¿verdad? Sean hombres o sean mujeres, y nosotros estamos aspirando a llevar listas en lo municipal que sean paritarias, y nos estamos obligando a ello. Y por eso es que hoy día tenemos las listas incompletas y no hemos completado con hombres, porque estamos haciendo los mayores esfuerzos para sumar más mujeres, ¿no es cierto?, a la vida pública de la región. Es difícil porque, insisto, la herencia de machismo, ¿no es cierto?, que trae aparejado todo nuestro sistema político y en general todo nuestro sistema de país, hace que hoy día hayan disponibles mucho menos mujeres de las que uno quisiera efectivamente poder llevar en la lista de candidatos. Yo felicito a Pamela Leal del Frente Amplio, es otra lista, nosotros estamos en el Pacto Unidad Constituyente, la lista B, yo soy el número 3, pero Pamela es una mujer joven que ya fue candidata a concejala en alguna oportunidad. Me alegra efectivamente verla planteando allí, porque además está representando temas jóvenes, ¿no es cierto? Está representando temas nuevos, tiene un alto compromiso sobre todo con la calidad de vida de las personas, y es psicóloga y también ambientalista. Y de verdad, yo quisiera que cada vez fueran más. Nosotros no hemos puesto trabas para eso como Partido Radical, y espero que ningún partido lo ponga. E insisto, si así como se está hoy día
promoviendo la participación de los pueblos originarios a través de los escaños reservados a la Constitución. Que ya la Asamblea Constitucional sea paritaria creo que también es un gran logro, y espero ver allí, ¿no es cierto?, a muchas y muchas mujeres que son muy capaces de aportar en ese proceso. Y acá en la región nosotros tendremos también que dar el ejemplo, con norma o sin norma que lo imponga, ¿ya? Y esa es parte, ¿no es cierto?, también del compromiso que estamos asumiendo como equipo de trabajo. Así que dennos la oportunidad de demostrarlo cuando lleguemos al gobierno regional, ¿ya? Y allí entonces podemos volver a conversar y ver efectivamente cuánto hemos cumplido lo que conversamos hoy día. Yo creo que vamos a cumplir porque nos caracterizamos en nuestro paso anterior, 15 meses en el gobierno regional, por efectivamente cumplir con este tipo de compromiso, y yo creo que la gente que nos conoce sabe que lo vamos a hacer ahora también. Ok, nos falta. Rodrigo, amigo, como para ir cerrando esta entretenida conversación que partió por ahí por las 20:30 y que ya suma las 22:08. Sí, agradecer primero, en primer lugar la presencia de Nofal, y además quiero, porque aquí han surgido muchas dudas a través del chat, como por ejemplo la fecha de las elecciones, cierto que estamos hablando del 29 de noviembre, son las primarias de gobernadores, el 11 de abril del próximo año, son las elecciones que están en conjunto con concejales, alcaldes y constituyentes, y la verdad es que, sin extenderme, creo que es importante lo que estamos realizando como programa hoy día, porque se nos viene un largo proceso donde nosotros podamos informar. Yo me siento muy contento de que exista hoy día el espacio donde nosotros podamos escoger a nuestras autoridades regionales. Sin lugar a duda que es un tremendo paso para la descentralización. Hay que entregar mayores competencias, hay que transferir mayores competencias. Me preocupa, y va a ser un proceso largo esto de 2 cabezas y un sombrero, porque efectivamente va a ser así, y efectivamente estamos bajo la tutela de un Estado y un gobierno de un Estado y de un país que nació bajo esta figura centralizada, pero escoger a nuestras propias autoridades ya es un paso. Estuvo en duda, se quiso postergar, y me alegro que hoy día existe esta posibilidad, porque parte de los derechos de las regiones es escoger a nuestras propias autoridades. Así que como programa nos espera un enorme desafío, porque creo que tenemos mucha información que entregar respecto al proceso que conlleva un montón de elecciones. Así que agradecido la presencia de Nofal, de su planteamiento, y espero que podamos seguir aportando desde el programa con esto. Gracias. Gracias, Rodrigo. Alicia, ¿cómo ha sido este estreno? ¿Se ha sentido cómoda? No, comodísima, encantadores todos. No, igual que Rodrigo, yo creo que con cada derecho viene un deber, y si la gente está en este minuto escuchándonos es porque también siente el deber de que tiene que participar de la toma de decisiones de las cosas públicas y no esperar que todo venga hecho. Así que yo agradezco la presencia de Nofal, agradezco mucho a la gente que nos escuchó, agradezco a todos los panelistas, porque de nosotros depende lo que pase en el país, así que hagamos que las cosas pasen como queremos que sea. Muchas gracias, Alicia. Querida Cristina, esta experiencia de esos nobles 25 años. No soy tan joven, pero gracias, José, por eso. Oye, agradecer a los compañeros y compañeras que permiten esta posibilidad de conversar. Yo feliz de poder aportar. Agradecer a Nofal por la capacidad de diálogo también, de escucha y de reflexión, que es interesante, que bueno que se dé este espacio. Y yo quería, ustedes han tocado el tema de la descentralización, de la importancia, de que vamos de a poco, en la medida de lo posible, diría. Pero es interesante también el concepto de desconcentración, ¿ya? La descentralización, vamos ahí a pasito, pero la desconcentración es fundamental también, y llevarla de la mano también en este proceso de regionalización. Creo que desconcentrar el poder, como planteabas también en tu programa, ojalá este programa como una hoja de ruta sea de ayuda. El desconcentrar el poder es súper importante, el delegar a las organizaciones, el conversar con las organizaciones para poder construir en todas las áreas, o sea, economía, salud, vivienda, género, cultura, o sea, están
las organizaciones haciendo un trabajo desde siempre en todos los espacios, en turismo. Entonces, trabajar con ellos y delegar, dialogar para poder construir una sociedad mejor, creo que es lo que le hace falta a la sociedad chilena para poder ser una sociedad más evolucionada. Y creo que también es una de las cosas que se vio el 25 de octubre, entonces avanzar en la descentralización, pero también avanzar en la desconcentración, creo que son las dos palabras ahí para llevarnos a la reflexión y para la casa como tarea. Gracias, Cristina. Querido amigo Jorge. Bueno, darle las gracias a todos los que hacen posible este programa, ¿no es cierto? También agradecer a cada uno de los comentarios que hubo en la página del programa y dar saludos a Carmen Vargas, que hicieron algunos comentarios, a René Carrasco igual, que han estado presentes en todo este momento. La verdad que en términos personales, para mí es un momento importante lo que se va a vivir el 11 de abril, que es la elección de gobernadores regionales. La llevo allá porque allá va a ser la elección oficial. Hoy día tenemos una elección oficial igual porque está garantizada por la ley, que es la primaria propiamente tal, que es importante y relevante, esencialmente porque durante muchos años hemos hablado de descentralización. Luego empezamos a hablar quizás por allá a fines de la década del 90, cuando un poco hablaban de este tema. Y para ser sincero, en más de alguna oportunidad las candidaturas también lo planteamos, y en algún momento llegué a pensar que estaba equivocado porque sentía que el tema no avanzaba. Y en ese sentido creo que por eso para mí es importante hoy día que estemos hablando de la elección de gobernadores regionales y que estemos junto a un candidato a gobernador regional. Miraba con mucha preocupación los intentos que hubo durante el último año y medio para que no se realizara esta elección, porque hubo muchos intentos hasta hace un mes atrás, eso no nos olvidemos. Y esencialmente ese es por el temor que le tiene el centralismo a la capacidad que hay instalada en las regiones. Yo creo que hay mucha gente preparada hoy día profesionalmente para asumir los desafíos a niveles regionales, y creo que en ese sentido hoy día tenemos una oportunidad. Por lo tanto, mi invitación es que para que todas aquellas personas que se sienten interpretadas por alguno de los bloques que están, ¿no es cierto?, participando en esta primaria del día 29 de noviembre, vayan a votar, que es importante, porque de esa manera vamos a estar ratificando la descentralización. Y un último comentario cortito, que no tiene que ver con el tema, pero sí creo que es importante y que creo que hay que discutir en algún momento. Ayer vimos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, la aprobación del segundo retiro por el 10%. Y la verdad que tengo sentimientos encontrados con ese tema, esencialmente porque creo que la gente sí necesita esos recursos, la mayoría, pero también me preocupa que el Estado y el gobierno y el Parlamento no sean capaces de dar respuestas efectivas a las necesidades de la gente, y me preocupa porque estamos lesionando claramente las jubilaciones de las personas el día de mañana. Entonces creo que el llamado que uno puede hacer modestamente desde las regiones es que los que están en el Parlamento, como los que están en el gobierno, se preocupen de la gente y vean alternativas que vayan en directo beneficio de ellos, para que no nos terminemos comiendo nuestros ahorros para la vejez. Eso es. Ok, Jorge. Nos falta, lo dejo este minuto para que pueda cerrar su intervención, junto con agradecerle el que nos haya acompañado. ¿Por qué la ciudadanía de Osorno? Dos cosas que me inquietan. Y usted lo mencionó, ¿cuánta gente va a ir a votar? ¿Por qué la gente debería ir a votar ahora en estas primarias bajo el resguardo de la ley, ¿no es cierto? Son primarias legales. ¿Y por qué la gente debería ir a votar por Nofal Abut como candidato para el 11 de abril? Gracias, José. Mira, lo primero que quiero decir es que, y tomarme lo que dijo Jorge, hay urgencias hoy día. Hemos hablado de proyectar, de lo que es proyectar la región para lo que viene, pero también hay que tener presente, con los pies muy bien puestos en la tierra, que hoy día estamos pasando un momento muy difícil como región, y que eso va a significar que también buena parte de nuestros esfuerzos vamos a tener que destinarlos a ver cómo reactivamos la economía, cómo inyectamos recursos en el turismo, en el comercio, en fin, ¿no es cierto? Son las actividades que están más afectadas, y tenemos que recuperar muchísimo empleo. Entonces, eso que es tan cotidiano y que es tan duro,
tiene que ver con lo primero y con lo urgente, ¿ya? También hay otra parte del programa de la que no hemos conversado y que tiene que ver también con el cierre de brechas en materia de acceso a servicios básicos. Hemos hablado también de grandes temas de cultura, en fin, de medio ambiente, pero no hemos hablado también del cierre de brecha en agua potable, alcantarillado, electrificación, conectividad, ¿cierto? Hoy día estamos más que nunca requiriendo no solo conectividad caminera, marítima en algunos sectores, sino que también la conectividad digital, y allí también hay que hacer esfuerzos importantes para que el Internet y esta señal, ojalá este programa llegue a todos los rincones de la región, ¿por qué no? Esa tiene que ser la meta de integración del territorio, para realmente aspirar al desarrollo y al crecimiento que nos impone y nos obliga además la Estrategia Regional de Desarrollo vigente. Estoy contento de que ya no hay más ungidos, que el nuevo intendente, y ahora llamado gobernador regional, ya no lo designa más el presidente o la presidenta. Yo tuve el honor de serlo, pero creo que es muchísimo más sano, más constructivo desde el punto de vista de hacer ciudadanía, de hacer educación cívica, que la región elija por voto a su próximo gobernador regional, y creo que eso es muy destacable y es la principal razón que debería llevar a la gente a ir a votar el 29 de noviembre en las primarias y el 11 de abril en las elecciones definitivas. Tomar en sus manos su destino. Es como que por primera vez nos ponen en la mano, haga su constitución, ¿cierto? Escriba su propio gobierno regional. Entonces, yo creo que tenemos que despertar un poquito, tratar de remecer un poco a la gente, porque durante muchos años, por imposición primero, sabemos, ¿no es cierto? Y posteriormente por deformación, hemos dejado de participar en lo público y le hemos regalado los espacios a cualquiera, y hoy día tenemos una ciudadanía despierta, empoderada, y yo quiero que se despierte más, y por lo tanto me parece súper sano, estoy muy contento de contribuir a motivar eso. Esa es la principal motivación que tenemos los radicales y que tengo yo en particular para estar presente en esta disputa. El resultado es incierto, ganemos o perdamos, nos vamos a ir contentos finalmente de esta primaria y ojalá, ¿no es cierto?, de la elección definitiva, pensando que hemos colaborado efectivamente a impulsar este proceso de descentralización que comienza ahora, ¿ya? Y eso es lo que nos mueve efectivamente como colectivo. ¿Por qué yo y no los demás? Bueno, yo diría básicamente porque creo que puedo tener la capacidad primero de generar equipos renovados, como lo hicimos una vez, y yo creo que se notó bastante el cambio de mano a nivel del gobierno regional, porque tenemos claras también nuestras prioridades, que están plasmadas allí en los ejes de nuestro esquema de gobierno, y sobre todo porque representamos una forma distinta de hacer en lo público, que tiene que ver básicamente con asegurar eso también que planteaban ustedes en sus palabras de despedida, de cómo hacemos que efectivamente las personas participen cada vez más y sean parte y sean sujetos permanentes del quehacer del gobierno regional. Y yo creo que esa es la gran deuda que tenemos, porque eso es lo que le da legitimidad a la actividad pública en definitiva. Y creo que eso nosotros somos capaces de hacerlo, somos capaces de construir gabinetes y equipos de gobiernos inclusivos. Esto no se cierra a los partidos, mucho menos al Partido Radical. En nuestro gobierno regional van a tener espacio las y los independientes, van a tener espacio las personas que por mérito y por el trabajo que han hecho para impulsar el desarrollo de la región, tienen efectivamente la primera opción para integrar también este gran equipo de gobierno que se va a hacer cargo de esta nueva forma de administración de la región a partir del próximo año. Así que creo que ahí está la clave básicamente. Amplitud, diversidad, renovación, participación es lo que caracteriza nuestra propuesta. Así que a los que nos están viendo pueden ubicarnos, pueden escribirnos. Queda mucho por hacer, Cristina, en el programa, efectivamente. Por eso está también el correo electrónico y el dato de contacto, porque queremos que toda la gente y todo quien eche de menos un tema que le parece fundamental allí, que por favor lo haga, nos escriba, nos aporte, porque ese programa lo estamos construyendo entre todos y lo vamos a presentar al final de la campaña como un producto de tipo colectivo y ciudadano. Muchas gracias, José, y encantado. Más adelante, disponible para cuando ustedes estimen volver a conversar sobre algún tema de interés público. Como tú lo has dicho, hay muchas cosas, muchas situaciones que no podemos hablar de todo. Hemos querido tomar algunas directrices propias de tu programa, como tú te puedes dar cuenta. Fuimos aplicaditos, visitamos la página, desde ahí construimos las interrogantes que hoy día tenemos y que fueron apareciendo también con la construcción, la colaboración de las vecinas y de los vecinos y la ciudadanía de Osorno de forma particular. Me quiero quedar, junto con agradecerte, me quiero quedar con lo que dijo Jorge, en torno al retiro del 10%.
yo siento que la gente no necesita amenazas, no necesita que un ministro salga a amenazar respecto de lo que puede pasar si se aprueba o no se aprueba un segundo retiro. La ciudadanía hoy día no está reflexionando desde lo más puro, sino está reflexionando desde las necesidades. Y las necesidades son trabajo, alimentación, salud. Y por eso, y dado eso, el gobierno que no amenace, que dé las soluciones, que busque cómo, tiene cómo, y desde ahí poder entregar finalmente y hacerse eco de lo que la ciudadanía demanda. Me pone terriblemente contento, más allá de que hoy día saludamos a las y los asistentes sociales, a las y los trabajadores sociales, me pone muy contento que hayamos rejuvenecido en torno a este programa. Tú no habías compartido antes, pero Alicia, Cristina se nos suman hoy día y estamos muy contentos por eso. Jorge, querido amigo, muchas gracias. Rodrigo, Cristina, un agrado volver a encontrarla por esta vía. Alicia, un enorme privilegio poder contar con usted. Y Nofal, las puertas están abiertas de este programa cuando usted lo estime conveniente para poder seguir hablando de lo que a descentralización, programas y candidaturas se refieren. A quienes nos acompañaron, a cada una y a cada uno, muchísimas gracias. Nofal lo decía, no estábamos acostumbrados a participar en elecciones. Primero, yo lo voy a decir con letras, la dictadura no nos permitió. Después, la falta de costumbre. Y fuimos dejando muy de lado y la gente no quiso participar. Hoy día vienen un sinnúmero de procesos. Vamos a partir por estas primarias, vamos a seguir con el 11 de abril, donde vamos a elegir concejales, alcalde, gobernador regional y constituyente. Vamos a seguir con el plebiscito de salida y vamos a elegir diputados y no recuerdo si senadores o no, y presidente también. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un agrado, casi 2 horas y media, Jorge. Yo sé que no era compromiso, pero la que Cristina me mandaba por interno y bueno, y fueron 2 horas, efectivamente. Pero fueron 2 horas entretenidas y que la quisimos hacer junto a ustedes. Queridas amigas, queridos amigos de Osorno, muchísimas gracias, un abrazo apretado y por favor, cuídese, que así, cuidándose usted, nos cuidamos entre todas y entre todos. Que estén bien, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Chao. Chao.